Tarde de horror en Famara. Un hombre muere ahogado y otro permanece desaparecido. Los dispositivos de rescate ya trabajan sobre el terreno, pero cada minuto es vital. ¿Qué sucedió? ¿Qué se sabe hasta ahora? Tragedia en la costa. Hoy en Hay que Verlo. Y es que fue una auténtica tragedia en el mar. Y vamos a seguir muy de cerca el dispositivo de búsqueda de ese hombre desaparecido ayer en Famara, en Lanzarote, en un incidente en el que además falleció otro hombre de 37 años y otro, que fue el que dio la voz de alarma, consiguió salir por su propio pie del agua. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra a lo largo de la tarde y le vamos a dar la última hora de ese dispositivo. Pero es que lo cierto es que este fin de semana hubo bastante afluencia de personas en las playas de toda Canarias, porque, hombre, era lo normal, dadas las temperaturas. Lo que no es normal, Adrián, buenas tardes, es este calor que estamos teniendo. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener? Pues esa es la fecha que vamos a poner hoy, Laura, eso es lo que todo el mundo quiere mientras saber. Hay una fecha. Tenemos fecha, claro que tenemos fecha. Hoy vamos a poner fecha de final a este episodio de calor absolutamente excepcional que tenemos en Canarias. Se lo voy a decir en unos minutitos, no queda mucho, tengan calma, pero sí que les adelanto que lo peor de este episodio de calor todavía no ha llegado. Todavía vamos a registrar temperaturas más altas de las que estamos teniendo hoy en algunos puntos de la región. Eso es lo primero que vamos a desvelar cuando se acaba este episodio de calor, y lo segundo es qué es esto que se vio en Tenerife la semana pasada, Laura, porque ha generado mucha inquietud. Se habla de la posibilidad de que hayan aparecido tornados frente a las costas de Tenerife. Ahí están viendo la imagen, enseguida desvelamos de qué se trata, porque la AEMET ya ha dado una respuesta. Así que hoy, desde luego, información interesante, Laura, también aquí en el Espacio del Tiempo. Y no nos lo pensamos perder, enseguida vamos con todo ello, pero lo cierto es que no tenemos buenas noticias para el cultivo del melón aquí en Canarias. La intención de la Comisión Europea de modificar el acuerdo de comercio que tiene con Marruecos e imponer aranceles preferentes a este país, pues desde luego que no ha caído muy bien entre los agricultores. ¿Por qué? Porque Canarias se va a llenar de fruta marroquí y esto, por supuesto, va a afectar al precio de la que se produce en las islas. Hanna, buenas tardes. ¿Cómo ha sentado esto a los agricultores? Buenas tardes, Laura. Pues como puedes entender, no muy bien. Y es que los grandes afectados podrían ser cultivos como este, como el melón que tengo aquí en mis manos, que es 100% canario y que, como comentas, podría haberse afectado por esos nuevos aranceles preferenciales a Marruecos. Nosotros estamos hoy aquí en esta finca que tiene 8.000 metros cuadrados, en el que se cultiva el melón canario de variedad de piel de sapo. Nosotros en unos momentos estaremos con Ramón, el agricultor de esta finca, para que nos cuente cómo le está afectando o cómo le podría afectar esta nueva situación. ¿Están en riesgo los melones en Canarias? En unos minutos se lo contamos todo. Bueno, pues ya lo ven, los melones canarios en riesgo. También vamos a tener ese rescate en el mar y muchos más temas hoy aquí en Hay que Verlo. No se los pierdan. Un médico de Telde es detenido por abusar presuntamente de sus pacientes. ¿De qué se le acusa? Motos y quads circulan sin control por un yacimiento aborigen e indignan a los vecinos de Arico. ¿Corre peligro el legado indígena de la isla? Una oleada de robos en vehículos desata la preocupación de los vecinos de Los Llanos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Todas las claves hoy en Hay que Verlo. Tarde de horror en Famara. Un hombre muere ahogado y otro permanece desaparecido. Los dispositivos de rescate ya trabajan sobre el terreno, pero cada minuto es vital. ¿Qué sucedió? ¿Qué se sabe hasta ahora? Tragedia en la costa. Hoy en Hay que Verlo.
Muy buenas tardes, comenzamos Hay que verlo y queremos empezar enseñándoles una imagen que por desgracia se está convirtiendo en muy habitual en las playas de Canarias. Eso que ustedes están viendo ahí, que parece algo absolutamente inofensivo y que muchas personas pues realizan para subir a redes sociales, para, pues no lo sé, para retratarlo quizá. La verdad es que no le encuentro yo ningún tipo de explicación, habrá personas que sí, pero estamos hablando de un verdadero atentado medioambiental. Enseguida vamos a estar en esa playa, aunque esto se repite, como digo, por muchos puntos de Canarias, pero hay un punto en concreto de Canarias donde está haciendo mucho daño a su medio ambiente. Enseguida vamos a irnos hasta allí, pero antes, ya lo saben, estamos viviendo una situación anómala con este calor a estas alturas del año. Estamos en pleno mes de noviembre. El Gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por riesgo de incendios forestales y Adrián, hoy vamos a intentar poner fecha al final de este episodio de calor. Eso es lo bueno, como decía hasta el principio, Laura, que fecha sí tenemos y ha llegado el momento de desvelarla. La buena noticia es que queda poco, la mala noticia es que todavía queda un poco. ¿Quieres saber cuándo se va definitivamente este calor absolutamente excepcional para el mes de noviembre? Pues lo vamos a ver a continuación, porque el calor se acaba el miércoles 5 de noviembre. El miércoles se acaba, es decir, el miércoles ya no será un día de calor, tampoco será un día de frío, por supuesto. Enseguida les voy a contar cuánto van a bajar las temperaturas el próximo miércoles, pero como mínimo podemos dar por hecho que el próximo miércoles será, como mínimo, insistimos, un día normal en cuanto a las temperaturas. Enseguida vemos ese descenso de temperaturas y enseguida vemos también qué es esto que se pudo ver la semana pasada en la isla de Tenerife, que llamó mucho la atención. Se especuló con la posibilidad de si fueran tornados, de si fueran mangas marinas, de si fueran tubas. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Es peligroso? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver. Pero de momento vamos a ver el tiempo que tenemos a esta hora en directo en Canarias. Estamos en dos puntos. Estamos por un lado con Hanna en Tenerife, con Pedro en Gran Canaria. En ambos casos pasando muchísimo calor. Empiezo contigo, Hanna. Temperaturas prácticamente de récord en Tenerife. Buenas tardes, Adrián. Pues así me ves, mira, en tirantes, porque es que hace mucho calor hoy en la isla de Tenerife. Ahora mismo estamos en Arico y en este punto estamos ahora mismo a esta hora de la tarde a unos 26 grados centígrados. Pero es verdad que a lo largo de toda la mañana, como decimos, ha hecho mucho calor. Incluso en el norte de Tenerife, en puntos como La Laguna, se han llegado a rozar los 30 grados. Pero es que no solamente está haciendo calor aquí en Tenerife, sino también en el resto de la provincia occidental. Incluso la temperatura más alta de toda Canarias se ha registrado en La Gomera, en el municipio de Agulo, donde se han alcanzado hasta los 34 grados. Ahora mismo, a esta hora de la tarde, como ven, los cielos están un poquito nublados. Es verdad que sigue brillando el sol, pero la sensación es totalmente de bochorno. Es verdad que viento no hay mucho, pero sí, como ven en pantalla, los molinos pues se están moviendo, así que algo de brisa hay. Pero la verdad es que está siendo un tiempo pues muy atípico para las fechas en las que nos encontramos. Parece ser, como comentas, Adrián, que mañana también seguiremos teniendo calor, pero parece también ser que el otoño, pues en este caso a los primeros días de noviembre, se sigue resintiendo. Se sigue resistiendo, sin lugar a dudas. Bueno, no es que se resista, es que ha vuelto por completo el verano. Este fin de semana había gente que debatía, bueno, esto ha pasado otras veces. Ha pasado otras veces, pero dos matices, ha pasado muy pocas veces. Primer matiz. Segundo matiz, en esta ocasión la intensidad es bastante excepcional. Intensidad excepcional de calor también en Gran Canaria, Pedro Santana, en Telde también, manga corta también, fin de semana de calor y hoy más que ayer todavía. ¿Y por qué no nos podemos poner bañador para salir por la tele? Que si no nos lo poníamos. Buenas tardes a todos. Decía mi compañera Hanna, tiempo atípico. Se lo vamos a ir mostrando, pero aunque sea atípico, está dejando de ser novedoso estas circunstancias que tenemos de calor. Calor que parece excepcional, pero como lo llevamos arrastrando tantos días, pues ya deja de serlo. Ayer teníamos calor en la isla de Gran Canaria, en toda la provincia de Las Palmas, en toda Canarias. Hoy también lo seguimos teniendo. Mi compañera Hanna tiene 26 grados, los mismos que tenemos nosotros aquí en el municipio de Telde.
pero si nos centramos en los municipios de interior como Tejeda, ahí sí que se han llegado a rozar los 30 grados, al igual que en los municipios de la vertiente sur de la isla, sobre todo en las zonas de medianías. Me tendré que corregir, Adrián, si no me equivoco, porque yo veo por aquí además un poquito de calima, porque estamos intentando ver al fondo de esas montañas y se ve esa cosita blanca por en medio. Yo creo que sí que podemos decir que es calima, algo también atípico para estas fechas en las que estamos, y lo que estamos deseosos sobre todo es de saber, Adrián, qué novedades nos traes para lo que nos queda de semana. Dinos, por favor, que ya vamos a poder sacar los adornos de Navidad con algo de fresquito, lo estamos deseando. Ya María Carey ha sacado la canción, pues ahora lo que toca es que venga el frío. No, y ahí donde estás, Pedro, ya en Telde están puestos los adornos, están puestas las luces, también en Las Palmas, también en La Laguna, también en Santa Cruz. Desde luego sí que parece que vivimos en una especie de distopía absoluta por esa proximidad de la Navidad. Los adornos los podemos sacar, adornos con frío, igual todavía tenemos que aguantar un poquito más. Bueno, fantástica la imagen, ya me gustaría que fuese otra, pero bueno, esto es lo que tenemos estos días. Enseguida vamos a decir, como contaba Pedro, cuánto bajan las temperaturas el próximo miércoles, pero de momento, imágenes en directo de otros puntos del archipiélago. En este caso me quiero ir hasta la isla de La Palma, hasta el mirador del Time. Por allí también vemos a esta hora ese cielo con algo de calima, algo brumoso, unas temperaturas que siguen siendo absolutamente elevadas para la época del año, más de 33 grados, por ejemplo, en la isla de La Palma. Y en el caso de Fuerteventura, ahí vamos, fíjense cómo tenemos esas nubes de tipo alto, y ahí estamos viendo Fuerteventura, con un poquito de mar, de fondo, que enseguida vamos a ver, por cierto, en las imágenes que ustedes nos envían, porque este fin de semana lo cierto es que el mar nos ha dado también bastantes sustos en Canarias. Así que llega el momento de ver precisamente esas imágenes que ustedes nos envían, y en este caso empiezo en Gran Canaria. Tony, en la zona del aeropuerto, la semana pasada estaba esperando la lluvia, esta semana está esperando que bajen por fin las temperaturas, Tony. Buenos días, la mar en calma, zona aeropuerto, ya se ve el calorcito y la calima llegando. Aquí estamos, tiempo buenísimo para la playa. Bueno, buenísimo para la playa. Aquí seguimos. Un abrazo, Tony. Buenísimo para la playa. La gente lo toma con resignación, por cierto. Precioso atardecer desde los abrigos. Es lo bueno que tienen estos días de nubes altas. Fíjense que vemos estos atardeceres tan fantásticos. Nubes altas también y calor en Punta Gorda, en la isla de La Palma. Qué fantástica esta imagen. Vemos incluso cómo el suelo está bastante reseco. En esta zona de la isla de La Palma, que habitualmente es húmeda, suele tener ya lluvias a esta época del año, pues lo cierto es que le está costando en esta ocasión. Y también en la playa del Inglés, en Maspalomas, Gran Canaria, calor ya desde el amanecer. Buenos días, hay que verlo. Hay que ver qué calor tenemos. Buenos días para ti también. Y por cierto, oleaje este fin de semana trágico en nuestras costas. Enseguida lo vamos a analizar. Vean, por ejemplo, en el norte de Gran Canaria, mar de fondo importante. Esta imagen que nos envía Nereida, y también, por ejemplo, oleaje en bajamar en la isla de Tenerife, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Ya están viendo imagen que nos envía en este caso Mainaomi. También en las piscinas de La Maceta, en el Hierro, en esa zona natural, con olas de mar de fondo de 2 metros de altura aproximadamente. Tengan en cuenta que esta semana el oleaje va a volver a ser importante en muchos puntos de Canarias. Y por cierto, desde la atalaya de Guía, Josefa, que también me envía y me saluda con esta maravillosa imagen. Vean. Buenas tardes, Adrián. Hoy desde los cielos de la atalaya de Guía tenemos una ligera calima y estas nubes que están anunciando lluvia. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento de ver ese descenso de temperaturas que esperamos para el miércoles. De momento, mañana será el último día de calor. Mañana no bajan las temperaturas, no bajan y de hecho suben. Fíjense en el mapa de mañana. Yo les decía, hasta aquí las malas noticias, porque no hemos alcanzado todavía el pico de este episodio de calor. Sí, seguramente en la parte más occidental del archipiélago, por ejemplo, mañana en La Palma ya esperamos un ligero descenso de temperaturas, pero siguen subiendo todavía un poco más en Tenerife o en Gran Canaria. Tenerife hasta ahora 34 grados en La Laguna, casi 30 grados en el aeropuerto de Los Rodeos. Estamos a 1 grado, por ejemplo, en Los Rodeos, de la máxima histórica para el mes de noviembre del año 1998. Y mañana
Todavía bastante más calor en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa, ascensos de temperatura de hasta 4 grados. De hecho, esa flecha apunta para abajo, pero no. La flecha todavía mañana sube. ¿Cuándo apunta para abajo? El próximo miércoles. ¿Van a bajar? Sí. ¿Van a bajar mucho? Sí. ¿Se va a notar una barbaridad? También. Tanto que, por ejemplo, en el norte de Tenerife, donde estamos teniendo las temperaturas más altas en el día de hoy, Tenerife, y he señalado Gran Canaria, Tenerife, Gran Canaria, que tengo ahí tapado un poquito el monitor, bajan hasta 10 grados las temperaturas, bajan en torno a 6 grados en el extremo oriental del archipiélago y bajan en torno a 6 grados también en las islas más occidentales. Para que se hagan una idea, por ejemplo, hoy en La Laguna en torno a 33 grados, el próximo miércoles en torno a 22 o 23 grados. Y ahora sí ha llegado el momento de desvelar qué era eso que hemos tenido la pasada semana en Tenerife. ¿Eran tornados lo que teníamos? No. Lo que teníamos en Tenerife eran, lo vemos a continuación, tubas. Y dirán ustedes, ¿qué son las tubas? Pues esto que les muestro a continuación. Estas fotografías que AEMET ha confirmado como una anomalía, como una rareza, y son una especie de mangas marinas corrientes, descendentes y ascendentes de aire, pero que no llegan a tocar ni la tierra ni el mar. Si tocasen el mar serían mangas marinas, si tocasen la tierra serían tornados. No toca ninguna de las dos cosas, pero el vapor del agua y el spray del agua es lo que hace que casi podamos verlas. Bueno, estos no son tornados, aunque sí que es un fenómeno singular que hemos tenido en Canarias, pero para tornado el de las últimas horas en puntos de... Ay, por cierto, fíjense que esta imagen también se la quería mostrar, que esto sí que fue una manga marina que tuvimos en Tenerife en mayo del año pasado, y ahí sí están viendo cómo esta sí que llega a erosionar la superficie del mar. Ahora sí, Indonesia, imágenes internacionales, tornado y de los buenos. Este sí, vean. Fíjense ahora la chapa que va a pasar, fíjense, ¡pum! Impresionante, es un coche dando marcha atrás, escenas de pánico también en Texas por una granizada que es absolutamente escandalosa. De hecho, los granizos llegaban hasta los 9 centímetros aproximadamente, y la de Australia dentro de un coche, esa sí que es impresionante. Fíjense cómo se queda la luna de ese vehículo, el miedo que pasan sus ocupantes debido precisamente a esa enorme granizada. Y por cierto, terremoto en Afganistán en las últimas horas desde una cámara de seguridad. Ha sido impresionante. Vean ahí cómo se va a empezar a desmoronar absolutamente todo. Ahí lo están viendo. Un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter de magnitud ha dejado al menos 20 muertos y 320 personas heridas. Por cierto, de las consecuencias la vemos en la siguiente imagen. En este caso, edificios derrumbados. Van a ver cómo hemos tenido bastante caída de cascotes e insistimos, desgraciadamente, más de 20 personas han perdido la vida en esta situación. Aunque para derrumbe espectacular el que hemos tenido esta misma mañana en Roma. Vean y escuchen. Ahí se va a caer, ahí se va a caer. Y ahí comienza el derrumbe masivo en esta torre de Conti, en los Foros Imperiales, una torre que es del siglo XIII, que estaba siendo rehabilitada y que hoy se ha venido abajo, como ven, como un castillo de naipes. De hecho, la siguiente imagen, cuando ya la gente veía venir lo que iba a suceder, es absolutamente impresionante. Enseguida va a empezar, han visto como ya había cascotes y ahí se produce ese derrumbe masivo. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas, pero 4 trabajadores han tenido que ser rescatados y otro permaneció durante bastante tiempo sepultado, precisamente Laura, debajo de esos escombros. Así que bueno, imágenes impactantes, como siempre, que nos deja la actualidad meteorológica y geológica del mundo. E histórica, porque se ha perdido un edificio emblemático, desde luego, en Roma. Qué miedo ver esas imágenes, pero te quería hacer una pregunta acerca de las tubas marinas que nos has explicado. ¿Hay posibilidad de que ese
que no, has dicho que no es un tornado, esas tubas puedan tocar tierra? Sí, pueden llegar a tocar tierra. Lo que llamamos tuba es cuando no está tocando la superficie del mar, baja un poquito y entonces ya toca la superficie del mar. Es una manga marina y esas mangas marinas que tienen un comportamiento errático, se van desplazando, pueden llegar a tierra y cuando llegan a tierra pasaríamos a llamarlas tornados. Realmente son tres formas distintas de llamar a lo mismo, el proceso de formación es el mismo, aire caliente en superficie, aire muy frío en altura, el aire caliente sube, el frío baja y se forma ese torbellino. En principio no son muy peligrosas, son de pequeña escala, pero en cualquier caso es un fenómeno poco habitual en Canarias y que hay que si alguna he seguir. visto yo y sorprende, ¿no? Porque dices, madre mía. Totalmente, a ver, que no nos pille. Que no nos pille, que no nos pille. Bueno, pues estabas hablando del fin del calor, a ver si ese miércoles se normalizan las temperaturas, y el calor no es el único problema al que tienen que enfrentarse los agricultores. A veces también se tienen que enfrentar a problemas y a pactos internacionales. Fíjense que el tomate cherry y el melón, los cultivos más afectados en un supuesto cambio que propone Bruselas con el acuerdo comercial con Marruecos. Estamos hablando de que la Comisión Europea ha propuesto cambiar ese acuerdo comercial con Marruecos, lo que podría extender los aranceles preferenciales con aquel país. ¿Qué puede suponer todo esto? Pues que pueda inundarse el mercado de Canarias con frutas del país alauí, que ya saben todos ustedes que es más barata. Vamos a preguntar a un agricultor, en este caso nos vamos a ir a una plantación de melones, Hanna, para ver qué le parece lo que está pasando. Buenas tardes de nuevo, Laura. Pues así estamos en Arico, en una finca donde se cultivan melones, que es uno de los cultivos afectados o posiblemente pueda estar afectado ante esa nueva situación. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo le podría afectar a los agricultores canarios estos nuevos aranceles preferenciales? Bueno, el melón ha tenido un verano bastante complicado por demasiada producción, tanto de Canarias como de Península. Y ahora si entra a formar parte también una negociación de aranceles con Marruecos, pues seguramente nos afectará, sobre todo porque Marruecos está a la misma latitud que nosotros y las temperaturas allí son bastante similares a las de Canarias. Sin embargo, Península tiene más frío ahora y produce menos, pero si entra Marruecos a formar parte en el invierno, probablemente los precios se hundan más de lo que los hemos tenido en el verano. Claro, encontraríamos en el mercado el melón de Marruecos pues más barato que el canario, y esto, claro, pondría en riesgo la salida de los melones en Canarias. Sí, sobre todo porque Canarias son pequeñas producciones y tenemos muchísimos más costes de producción que Marruecos. No nos podemos comparar ni podemos competir con sus niveles de salario y de cultivos, no podemos competir, es imposible. Entonces, si entran esas producciones libremente a Europa, pues tendremos un problema más de los que ya tenemos en la agricultura canaria. ¿Cuál es el precio al que se los compran a ustedes? Pues el verano ha estado hundido totalmente, desde 30 céntimos a 50, y se ha movido durante todo el verano. En el otoño cambió un poquito la cosa, hemos llegado a picos de 80 a 1 euro, pero lo normal ahora mismo en el melón son 60-70 céntimos por kilo. Claro, al final el precio que tú me estás comentando es muy poco, pero claro, si nos planteamos la entrada de Marruecos, no sé cuál es la situación a la que se verían ustedes que tendrían que afrontar. Claro, para nosotros un mal precio significa que para Marruecos o países terceros es un buen precio por sus costes de producción, por tanto no podemos competir, volvemos al inicio de la conversación, es imposible competir con esos países. Al final aquí, por ejemplo, tenemos 8.000 hectáreas en las que se produce melones como este que tenemos aquí. Háblanos un poquito de este tipo de melón que tenemos, Ramón. El melón la variedad es piel de sapo, es una variedad de Singenta. La textura es bastante buena, es bastante diferente al melón amarillo que produce Península y es un poco más dulce. El melón amarillo parece una fruta de temporada, esto es bastante más dulce comerlo que el otro, que el melón amarillo. Claro. Ahora mismo tú me estabas comentando que este está ya para recoger y, por ejemplo, aquí tenemos también otros que tú me estabas diciendo que cuando ya los ves ya un poquito amarillitos y con un poquito de estas, bueno, si quieres para. Sí, cuando empieza a estar escriturado, como ves las rayitas que se le hacen aquí en la corteza, y también empieza a coger un poquito de color amarillo por la cama, por donde está firmado en la tierra, eso quiere decir que está empezando a madurar o que ya está maduro. Eso, bueno, es una peculiaridad para saber que ya está en un estado óptimo de recolección. Claro, estos están ya para recoger, me estás comentando. O sea, ya estos, por ejemplo, que vemos... El cultivo tiene aproximadamente 100 días, 95-100 días, y vamos a empezar a recolectar la semana que viene. A partir de ahí hay que darle varias vueltas a la misma superficie para conseguir una producción de 4 o 5 kilos metro cuadrado. Pues
Nada, compañeros, les dejamos aquí con la imagen del melón canario, que está claro que este tiene una pinta espectacular, Laura. Pues sí, no lo voy a negar, tiene una pinta tremenda. Lo cierto es que ante esta situación es normal la preocupación de los agricultores. Vamos a comentarlo aquí en mesa. Faina, Fran, Natalia, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y una vez más, pues este tipo de situaciones también las podemos combatir como consumidores, pues siempre eligiendo producto local, pero no siempre es fácil. Sobre todo porque el melón de aquí es mucho mejor que el melón de Marruecos y debemos de priorizar siempre. Pero bueno, a raíz de estos aranceles preferentes que se han impuesto, las consecuencias, como acaba de trasladar el agricultor, son nefastas. Entre ellas podría estar el desplazamiento del cultivo. O sea, mucha gente no le va a resultar rentable el seguir produciendo melón debido a la competencia y la bajada de los precios del melón en Canarias. Más todavía, que fíjense el precio que lo estaba vendiendo. Pues por eso, pues todavía puede bajar aún más con esta competencia que nos va a llegar. Es que es una pena porque nos encantaría a muchos consumir más producto local y es lo que tenemos que hacer, somos los primeros que tenemos que apoyar. Pero claro, es que siempre está la economía ahí de por medio y siempre nos lo ponen como muy difícil y siempre lo de fuera es lo más barato. Entonces habría que revisar este tema y seguir intentando apoyar al sector primario y de esta manera al consumidor canario. Bueno, de todas formas el melón ya de por sí es barato. Yo creo que cuando, sobre todo en época de temporada, el melón es barato. Sí, entonces deberíamos de saber priorizar. Es lo mismo que el plátano o cualquier otro producto canario. Si el precio ya de por sí, de antemano, ya es bajo, ¿por qué no priorizamos entre un melón canario frente a un melón de fuera? Pero muchas veces Natalia también es por desconocimiento, ¿sabes? Hombre, y las prisas, o sea, no va al supermercado, estás cansada, acabas de salir de trabajar, o sea, no te habrá gente que ni mira el origen, pero bueno, también debemos de sensibilizar a la población, ¿no? Mira el precio, mira que te entre por los ojos, como quien dice, tanto a nivel económico como a nivel visual, que tú ves una fruta bonita y una fruta pues asequible y al final pues no miras el lugar de procedencia, por lo tanto siempre invitar a ir a pequeñas fruterías. Efectivamente. Sí, ir a pequeñas fruterías. Pero la pequeña frutería también importa, trae mucho también producto importado, al final está generalizado. Lo que tenemos que hacer como consumidores, si queremos apostar por ese sector primario de Canarias, es mirar la etiqueta, ¿no? Es decir, que producto hecho en Canarias. Y si no cuesta nada preguntar, que seguro que en la tienda nos lo van a contar de buen gusto. Bueno, tampoco tenemos buenas noticias para los viticultores, en este caso de la isla de Gran Canaria. El calor y la sequía truncan la vendimia en la peor cosecha de una década. Es más, se podría decir de los tiempos que se recuerdan, porque hablamos que en Gran Canaria apenas se han recogido 170.000 kilos de uva, en lo que ha sido un año realmente dramático, Adrián. Terrible, terrible, una vendimia nefasta, como bien decías, Laura, la peor desde que hay registros en Gran Canaria. Desde luego corren malos tiempos y permítanme el juego de palabras porque el tiempo tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en esta vendimia. Bueno, vamos a ver en primer lugar los datos de esta catástrofe para los productores de vino. Ahí están viendo en 2015 573.000 kilos, en 2020 ya había bajado bastante, en torno a 323.000, en 2025 170.000, para que se hagan una idea, es en torno a un 70% menos de la cantidad de uva que se recogió hace tan solo 10 años. Y yo decía que son malos tiempos porque en este caso y en esta ocasión parece ser que es el tiempo, ojo, no el clima, el tiempo concreto que hemos tenido este año el que ha jugado en contra de esa producción. Por un lado, por un invierno inexistente, porque no tuvimos lluvias, porque no tuvimos frío cuando tenía que hacerlo. Después, ese invierno llegó tarde y llegó esa primavera fresca o incluso fría y lluviosa cuando ya a la vid no le tocaba, y después llegó ese verano muy cálido que además adelantó la vendimia. Por lo tanto, muchas veces en el tiempo siempre decimos con este tipo de situaciones que no es tanto qué tiempo hace, sino cuándo lo hace, porque las plantas tienen sus ciclos y si esos ciclos se alteran, Laura, pues pasa lo que pasa, y esa reducción del 70% en la producción pues lo deja muy claro, por supuesto. Y ahí estamos viendo el triste resultado. Vamos a hablar de todo esto con María del Carmen Martín, ella es responsable de Bodegas Lava. Muy buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes. ¿Y todo esto qué les supone a ustedes? Porque entiendo que recoger un 70% menos de uva que hace 10 años también les estará afectando, porque supondrá también tener menos vino. Por supuesto, sí. Este año se ha habido afectado un 30% menos que el año pasado y cada año ha sido diferente. Claro. Sí, es verdad que tenemos menos vino, pero vamos a irlo suplementando con vino que tengo de otro año anterior.
en mi caso. Claro, pero en el resto de bodegueros cada cual tendrá diversos problemas, entiendo, ¿no?, ante esta situación. Sí, totalmente, sí. ¿Cómo se puede sobrevivir a un año como este? Entiendo, con esa reducción, en el caso de ustedes, de un 30%, ¿se puede mantener esa bodega? Casi todos los bodegueros aquí tienen un segundo trabajo o algo, porque no se puede vivir de esto al 100%. En mi caso, solo vivo yo de la bodega. Claro. Entonces, vamos a ver cómo va yendo. María del Carmen, muchas veces se dice que cuando hay una producción menor de uva es porque esa uva es de mayor calidad. ¿En ese caso estamos hablando de esto? La verdad que sí, que lo que hemos cogido ha sido uva de calidad. Menos producción, pero sí hay calidad, se va a notar en los vinos, eso sí. ¿Todo esto puede hacer que además el precio de la botella de vino pueda llegar a subir un poco, toda esta falta de uva? Probablemente sí, aunque todo el mundo sí se queja de nuestros vinos son caros. Si encima subes más, pues vamos a ver. Hay que tener que ajustarse un poco Cuesta mucho la producción. ¿Sí? Cuesta mucho producir aquí en Gran Canaria, pues en sí. las islas. Y más con lo que me está diciendo, que encima está usted sola, pero bueno, hay que seguir adelante con todo esto. María del Carmen, se lo agradecemos. Un abrazo, mucho ánimo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues fíjense, esta es la realidad, ¿no?, de muchos viticultores. Ella porque está sola, pero hay muchas personas que se piensan que el vino canario es muy caro, fíjense. Eso es lo que precisamente iba a decir, que cómo afecta la reducción del cultivo de la uva en Gran Canaria y en general en todas las islas, que va a afectar principalmente a pequeñas, o sea, familias, principalmente productoras. Aquí no tenemos grandes superficies vitícolas como puede suceder en Península, ¿no? Entonces esto va a afectar principalmente no solo a la zona rural, sino también a pequeñas familias que viven de esto. No solo quien lo cultiva, sino que después quien lo reparte, quien lo gestiona, el sector comercial, todo eso va a afectar porque ha bajado muchísimo el cultivo de la uva. Ha bajado muchísimo el cultivo de la uva y sobre todo eso, ¿no? Se encarecen costes, el clima no ayuda, la verdad es que la situación siempre, y es una pena que siempre que hablemos mucho del sector primario me parece que somos muy catastrofistas y que siempre hablamos de problemas y de todo lo que sufren, pero es que es una cuestión, es real, es honesto lo que exponemos, y en este caso el sector del vino, que es uno de los que más economía mueve en Canarias, de los que más prestigio también le da a las Islas Canarias como un producto gourmet. Estamos enfrentándonos a una realidad que muchos niegan y es el cambio climático. Es que puede sonar repetitivo, pero es que tenemos un problema real y ante esta carencia de lluvia, o sea, deberíamos de encontrar alternativas. O sea, hay que ayudar al productor, hay que ayudar al agricultor, al viticultor, ante esta falta de agua, porque es real la falta de lluvia y la falta de agüita que no cae del cielo, que no hay manera. Entonces hay que encontrar soluciones y, visto el panorama, adelantarnos a que esto se vuelva a repetir. Entonces, bueno, pues me imagino que habrán opciones, entre otras cosas, pues intentar fomentar el tema de los regadíos, la desalinización, que es un real problema en nuestras islas. Has dado una clave, Faina, porque la clave del cambio climático no es llueve más, llueve menos, hace menos calor, hace más frío. La clave es que el clima está alterado, que es mucho más irregular, que lo que antes era previsible, en enero suele hacer esto, en febrero suele hacer esto, y que por lo tanto todo estaba dentro de un orden, ahora está todo patas arriba. Sabíamos lo que iba a pasar, porque ¿no? Lo tenemos hoy, estamos a 34 grados en el norte de Tenerife, está patas arriba. No, pero es que ya una vez pasó, pero es que aquí ya pasó el otoño pasado y ya pasó el anterior y ya pasó el invierno pasado cuando no tuvimos invierno. Entonces, esa alteración en el patrón normal, eso es lo que altera por completo las producciones. Bueno, pues tenemos que decirles una cosa. Ustedes, ya que estamos hablando de vino, recordarán que hace un tiempo, cuando íbamos a pedir un vino o cualquier otra bebida en un bar, nos lo acompañaban con una tapa de chochos. En la península se llaman altramuse, en Lanzarote se llaman los chícharos. Pues en esta isla se siguen cultivando además de una manera muy tradicional, y yo añado que no se pierda. Hoy nos venimos hasta la isla de Lanzarote para hablarles de un producto que por desgracia se está perdiendo. Aquí los conejeros lo conocen como chícharos, pero ¿ustedes saben de qué producto les hablo? Buen día, Teresa. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Me alegro mucho de verte. Muy bien, yo también. ¿Qué te vemos haciendo aquí? ¿Esto qué es?
Pues mire, estoy escogiendo chícharo, chícharo. Oye, que esto en otras islas lo conocemos como chochos en la península de Tramusa, aquí chícharos de Lanzarote. Chícharos de Lanzarote, sí señor. ¿Y qué estás haciendo ahora con ellos? Quitándole alguno que tiene feo. Esto es una labor de un ojo muy preciso. Pues sí hay que hacerlo todo a mano. Sí, todos a mano, todos a mano. ¿Y ustedes dónde los plantan, Teresa? Aquí, los plantamos aquí. ¿En todo esto? No, en todo no. Plantamos un trocito nada más, un cuadrado. ¿Para el consumo de ustedes? Para el consumo nuestro de la casa. Maravilla. ¿Y cómo le dio usted por plantar chícharos? Porque me gusta, yo qué sé, me gusta el campo y me gusta coger los granos, cogerlos en los terrenos nuestros, no ir al supermercado y comprarlos, sino cogerlos, cosecharlos nosotros. Pues déjame que lo agarre entonces bien con las dos manos. Agárralo bien con las dos manos. Vamos a tener un disgusto. Vamos con la hondilla al agua. ¿Agua hasta arriba, Teresa? No, no. ¿A mitad? Vale. Vamos allá. Vale, ya están en remojo. ¿Y esto cuánto tiene que estar así? Eso tiene que estar en remojo 12 horas. 12 horas. 12 horas más o menos. Uf, yo tengo que estar aquí toda la noche con usted, Teresa, que no tengo problema, pero... No, hombre, vas a estar toda la noche conmigo. Mira, yo, como sabía que iban a venir, puse unos pocos a remojo. Y míralos allí. Estuvieron toda la noche a remojo. Míralos allí. Métele un poquito de sal por encima, a ver. Completo, entonces, de sal. ¿Se pueden probar? Ahora pruébalo, sí. Sí. ¿Están buenísimos? Nadie hoy en día se dedica a plantar chícharos. A lo mejor de 100 encuentras a una persona que plante chícharos. Pero contra usted nos costó también. Sí, pero ya también había bastantes años que no plantaba. Teresa, un placer de verdad haberla conocido y conocer esto de los chícharos, que esto era para conocerlo. Pues yo también, encantada en conocerte y gracias por todo. Y te regalo un potaje de chícharos para que te lo comes, lo pruebes y te pongas gordito. Que estás un poquillo flaco, ¿eh? Así que pues muchas quítale gracias. Las cáscaras. Se las quito, no se me olvida ya. Gracias, Teresa, venga, hasta luego. Hasta luego. Qué buen consejo ese, y quítale la cáscara, porque los jóvenes de hoy en día no lo saben, pero esto se come sin cáscara, claro que sí. Ustedes, qué pena, yo lo decía al principio, se ha perdido esa costumbre de ir a cualquier bar. Antes era una tradición, ¿no? El que te pusieran una tapa, ya estás comiendo. No acabo de comer uno. Es que les puedo asegurar que durante el vídeo aquí no han parado, les he dicho paren. Esto es un vicio. Natalia, vamos a explicar que esto se le quita la piel. Sí, importante, ¿eh? A ver, explica que jóvenes, yo voy esto se le quita la piel, ¿eh? Explica. Jóvenes, hoy adolescente que desconocemos, entonces se le quita la piel. Hay que aprovechar la parte esta blanca que está aquí. Hincamos los dientes así. Pues yo no lo hago así, porque la parte blanca tiene como una puntita. Un piquito. Que el piquito lo muerdo me gusta. Sí, entonces lo cojo por debajo, muerdo un piquito y ya sale solo, mira. Y el piquito. Bueno, a ver, le metes así un bocadito con las paletas y ¡kick! Y lo impulsas, ¿no? Ahí lo pusieron con sal. Yo en casa, a mí es que me encanta. Y de hecho, cuando voy a algunos sitios determinados, que hay algunos en la laguna que todavía sigue poniendo, que seguro que estamos pensando en el mismo. Y muchas veces vas por esto. Vas por esto, vas por el vino y además el vino en vaso y el chocho. Los tendrán su bote de aceitunas y después tienen el bote de chochos, pero alineados con ajo. Es que eso te lo iba a decir, en casa yo los preparo con ajo y cayena. ¿Ajo? Con cayena. Con cayena. A mí me encanta el gustito. Háganlo. Entonces picas un par de ajitos, lo metes en la nevera con un par de cayenas, no se pasen mucho con la cayena para que después luego no pique y es adictivo. O sea, mira, Adrián, yo no sé si nuestros espectadores son de probar chochos o chícharos, si los consumen con habitualidad. Pues aquí están diciéndome, en Tenerife los llamamos chochos, me dicen por aquí también... buenas tardes, esos son los chochos de toda la vida. Los chícharos son más pequeños, que yo la verdad que no lo sé si esto es del todo así. Dicen, son famosos sobre todo en Fuerteventura, los chícharos, y me dicen que son, perdón, más pequeños. Me dice, por cierto, Wilson también, que vaya día de tierra y calor que me has puesto, Adrián, esto no puede ser. Y respecto a los chochos dice que cada vez los ponen menos en los bares. Y por cierto, un último mensaje sobre los chochos, me vuelven a aclarar que de toda la vida son chochos. Los chochos son chochos y no se llaman de ninguna otra manera. Así que ya tenemos polémica servida por cómo se llama a los
altramuces, como un buen españolito les podría En Asturias decir. no, en Asturias no se usa eso. Y les voy a decir una cosa, y lo interesante es que se sigan cultivando y que se sigan cultivando de manera tradicional como se hace en el Lanzarote. Por cierto, que tiene mucha proteína de calidad, muchas vitaminas y que, bueno, que está buenísimo, que quieren que les diga. Bueno, que nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta les damos toda la información acerca de la búsqueda de ese joven desaparecido en el día de ayer en la playa de Famara. Tarde de horror en Famara. Un hombre muere ahogado y otro permanece desaparecido. Los dispositivos de rescate ya trabajan sobre el terreno, pero cada minuto es vital. ¿Qué sucedió? ¿Qué se sabe hasta ahora? Tragedia en la costa. Hoy en Hay que verlo. Un médico de Telde es detenido por abusar presuntamente de sus pacientes. ¿De qué se le acusa? Motos y quads circulan sin control por un yacimiento aborigen e indignan a los vecinos de Arico. ¿Corre peligro el legado indígena de la isla? Una oleada de robos en vehículos desata la preocupación de los vecinos de Los Llanos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Todas las claves hoy en Hay que verlo. Bueno, pues ya lo ven que tenemos mucha información que desgranar, pero tenemos que empezar en la isla de Lanzarote. Ayer se vivía por la tarde una auténtica tragedia en la playa de Famara. Allí un hombre permanece desaparecido en el mar de 28 años después de que también falleciera otro hombre de nacionalidad rumana de 37. Fue un tercer hombre que consiguió salir ileso del agua, el que dio la voz de alarma. El dispositivo de búsqueda continúa, Fran, pero lo cierto es que una vez más tenemos que alertar de los peligros que tiene el mar. Efectivamente, un suceso que se produjo a primera hora de la tarde con ese fallecimiento confirmado y con esa búsqueda de esa segunda persona. La verdad es que es una situación trágica en una costa bastante complicada, la Famara. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez porque es una zona que hay mucha corriente, tenemos el río justo al lado, que es una zona pues bastante ventosa, con mucha ola y que también es un punto muy importante de afluencia turística. La gente coge mucha confianza, se baña y al final pues pasa lo que pasa, sobre todo con personas que no conocen los peligros que tiene Famara y esa corriente. Esperemos que los servicios de rescate pues, encuentren esa segunda persona y sobre todo siempre decimos pues precaución, atender a las indicaciones de los socorristas, de los servicios de emergencia, de las instituciones que dan avisos de alerta para evitar este tipo de circunstancias. Bueno, pues vamos a actualizar la situación a esta hora de la tarde. Hablamos con Enrique Espinosa, que es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla de Lanzarote. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la última hora que se puede dar de este dispositivo de búsqueda? Bueno, ahora mismo estamos ya casi en el ocaso y ya estamos finalizando la búsqueda por hoy. Está el Elimer dando las últimas batidas por el aire. Nosotros también estamos dando las últimas batidas, porque ya estamos yendo a zonas más alejadas de la playa de Famara. Estamos yendo ya casi llegando a Caleta de Caballo por el tema de las corrientes. Y la moto de tendremos 2 motos de agua también apoyando a salvamento marítimo también en la zona. También con drones, con todo lo que podamos, intentando localizar lo antes posible el cuerpo de esa persona. Lo cierto es que hablábamos de una jornada trágica en la tarde de ayer, cuando estamos hablando de también un fallecido de este joven desaparecido. La zona de Famara pues es conocida también por tener esas corrientes de las que hablamos y hay que tener mucha precaución. Sí, la verdad es que eran 3 compañeros. Un compañero que no entró, que era de 48 años, alemán. Y estos 2 compañeros, ellos 2 entraron y fue el que dio la voz de alarma, que veía que no podían salir. Al chico rumano, que es de 37 años, pues se lo pudieron sacar entre un guardia civil que estaba de día libre, que estaba allí, y los socorristas lo sacaron y empezaron a hacer la reanimación. Y también te pudimos hablar un poco también estaba lo que es el helicóptero medicalizado en la zona del aeropuerto, y se desplazó también a ver si podíamos salvar la vida a la persona, pero fue imposible, se dio por la persona por fallecida, y después ya el hombre ya reaccionamos porque había otra persona, oye, que me faltaba otro compañero, y fue que automáticamente pues, se empezó la búsqueda intensa y ya se activaron todos los servicios de ayer por la tarde y hoy se ha incrementado por la mañana y ahora mismo estamos casi finalizando la búsqueda por hoy. Enrique Espinosa, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de ese dispositivo. Bueno, buenas tardes.
Y esta búsqueda se está realizando por mar, pero no es el único desaparecido que tenemos en Canarias. También en Telde hay un hombre desaparecido desde hace ya 20 días. Se llama Iván Pérez Alejandro, tiene 42 años y la familia lo busca con muchísima preocupación. Saludamos a Inma Reyes, que es su hermana. Inma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo último que se sabe de la búsqueda de su hermano? Pues la verdad que se sabe muy poco. Sinceramente la familia prácticamente no sabemos nada desde que desapareció el día 16. Lo único que podemos saber es que cogió un medio de transporte que es global, y, es decir, lo cercano, y se dirigió a la zona de Tenteruel y se paró en la zona del Trompón. Y eso es todo lo más que se sabe hasta la fecha. Lo cierto es que ustedes están muy preocupadas porque tiene medicación que tomar. Sí, él tiene una serie de medicación, ya que él tiene una enfermedad diagnosticada que es esquizofrenia, tiene también problemas de ansiedad, tiene azúcar, que es muy importante, y epilepsia, evidentemente. Entiendo la preocupación ante esta situación. ¿Qué le dicen las autoridades, Inma? Pues las autoridades lo que nos dicen es que tranquilidad, que están todos en ello, en la búsqueda. Están movilizando, es verdad que están movilizando temas de drones para buscar y demás. Y nada, y la asociación Adonai, que ha sido muy amable con nosotros, que nos ha ayudado desde el minuto 1 que contacté con ellos, tanto Jorge como Pedro aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ha salido con nosotros, lo ha buscado, y lo único que sabemos es eso, no sabemos más nada, estamos desesperados, la verdad que ya yo no sé ni en qué punto está, la verdad que hoy parece que estoy un poquito más fuerte, un poquito, porque quiero seguir buscando y no quiero decaer, porque hay que encontrarlo sea como sea. Inma, la última vez que hablaron con él o que fue visto, ¿tenía algún tipo, se encontraba alterado, se encontraba de alguna manera que ustedes les hiciera pensar que podría llegar a desaparecer? Es que no sabemos nada, sabemos que sí es verdad que él por sus problemas era un niño muy bueno, pero es verdad que a lo mejor se alteraba o tenía cambios de humor, pero lo que le llevó a esto o lo que le llevó a... es que no sabemos, es que no te puedo decir. Ojalá pues pudiera decirte para nosotros. Lo único que les podemos decir es que, bueno, a lo largo de esta pequeña entrevista que hemos tenido con ustedes hemos visto las imágenes de su hermano. Si alguna persona lo ha visto y puede aportar algún tipo de información, pues ya saben que también tenemos el WhatsApp de este programa a su entera disposición. Les mandamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y que siga la búsqueda. Esperamos tener resultados pronto. Exacto, solo dar las gracias a la gente que nos ha apoyado y a la gente que quiere seguir apoyándonos y que nos den noticias verídicas. Es lo único que pedimos, que no sea lo vimos aquí, lo vimos allá y después no es. Yo sé que la gente a lo mejor quiere ayudar, pero hay mucha gente que también no aporta y nos hacen daño. Lo entendemos. Un abrazo muy fuerte para toda la familia. Muchas gracias. Aquí seguimos en estos barrancos. Un abrazo. Bueno, pues lo cierto es que ante una situación como esta, el no saber nada, la incertidumbre, Natalia, es lo peor. Qué sensación más tremenda tiene que ser, ¿no? El no saber qué le ha pasado durante 20 días a tu hermano. Evidentemente, y además con todas estas enfermedades. Claro. Quiere decir que la situación de riesgo aún se eleva más, pensando que le puede pasar algo que está en situación de riesgo y no pueden auxiliarle, porque estamos hablando de epilepsia, azúcar, una enfermedad de salud mental. Entonces, no poderse tomar la medicación tiene que producir mayor angustia. Pues sí, bueno, vamos a cambiar de asunto porque ha quedado en libertad provisional el médico acusado de agredir sexualmente a 2 clientas en Gran Canaria. Estamos hablando de que el juzgado ha impuesto una orden de alejamiento de las 2 mujeres y la inhabilitación para el ejercicio de su actividad profesional. Fran, ¿de qué se le acusa? Sí, estamos hablando de 2 delitos de presuntos de agresión sexual cometidos por este doctor a 2 de sus pacientes en el centro médico que él regenta en la ciudad de Telde. Hablamos de un médico, de un facultativo que ya cuenta con
antecedentes por hechos delictivos relacionados. Por algo efectivamente, similar. ya tenía ya un antecedente por una situación parecida, también de abuso sexual hacia una paciente con un posterior quebrantamiento, ¿no?, de la medida. Por lo tanto, es una situación que la policía automáticamente detectó como bastante grave, por eso activó esa investigación que derivó en estas 2 denuncias iniciales y en esta inhabilitación cautelar impuesta por el juzgado de Telde para evitar que siga pues teniendo contacto con pacientes. Y desgraciadamente, no es el primer caso de facultativos en Canarias que son investigados y posteriormente condenados por hechos similares, y sobre todo es positivo pues que se sepan este tipo de situaciones, porque pueden haber otras víctimas que a lo mejor normalizan tipo de actuaciones que son tocamientos, etcétera, que son totalmente ajenos a la patología por la que tú acudes al centro médico, y al final ves que se denuncia, ves que se inicia un procedimiento y se cuenta, pues a mí me pasó lo mismo. Por lo tanto, instar a estas personas, si las hubiera, pues que denuncien y que lo pongan en comunicación con las autoridades para seguir pues combatiendo este tipo de actuaciones totalmente delictivas. Natalia. Pues en el caso, es cierto lo que dice Fran, aparte de las medidas cautelares que se han adoptado, también destacar que este tipo de... Porque conforme a la ley del CSI, o la famosa ley del CSI, la Ley de Garantía de Libertad Sexual del año 2022, ya basamos en la anterior legislación, en la anterior ley podríamos hablar de un abuso sexual, ya estamos hablando directamente de agresión sexual, que es un avance muy significativo en esta materia, ¿no? Ese delito de agresión sexual, que posiblemente se le imputará, o esperemos a todas luces que se le impute, puede llevar aparejada además 2 supuestos agravados, porque estamos hablando del prevalecimiento, estamos hablando de un señor que ocupa su posición de médico para abusar frente a las víctimas, prevalecer, y además a lo mejor incluso se le podría añadir, independientemente de si tuvieran o no cancelado los antecedentes, la reincidencia, porque como bien ha dicho Fran, ha sido condenado en el 2010. Pero fíjate que a mí me llama la atención una cosa, Natalia, y es que habiendo sido acusado de algo similar años atrás, siguiera ejerciendo su profesión. Claro, eso es un poco lo que estábamos comentando antes, que sorprende sobremanera que una persona que ya sabemos que aquellos agresores sexuales son reincidentes, además destacar que la mayor parte de las agresiones sexuales se producen hacia las mujeres, de hecho en Canarias 10 de las personas agredidas sexualmente, 9 son mujeres, y la mayor parte, evidentemente también el 97% son hombres quienes agreden en violencia intrafamiliar mayoritariamente. Bueno, pues lo que me sorprende es que una persona que es agresor sexual, que ya ha cometido un hecho delictivo, ¿cómo no se le priva, porque está previsto dentro de las penas graves, cómo no se le priva de manera definitiva el ejercicio de su profesión? Porque esa pena cabe dentro de los delitos. Entonces, desconozco el por qué no se hace, y espero a todas luces que si finalmente resulta condenado, una de las medidas que se adopte, una de las penas que se adopten, no ya como medida, sea la privación total para el ejercicio profesional. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este caso, pero ahora tenemos que hacernos eco de una nueva denuncia vecinal que nos habla de una oleada de robos en coches que están aparcados en plena calle. Ocurre en Los Llanos, en el sur de Gran Canaria, y ahí estamos en directo, en el lugar de los hechos. Pedro. Así es, buenas tardes a todos. Nos hemos venido hasta el municipio de Santa Lucía, hasta la zona de Los Llanos. Y claro, yo es que todavía estaba sin salir de mi asombro, porque todo lo que tengo en las manos son denuncias. Estas son solo unas pocas de las tantas que hay con robos en vehículos. Robos en vehículos como este que le vamos a mostrar. Fíjense en este cristal, se lo va a mostrar mi compañero Kiki, porque este es el modus operandi de este ladrón o de estos ladrones. Todavía no sabemos quiénes son, que es romper el cristal trasero de una de las puertas, pero ya no solo el cristal que se baja y que se sube, sino esta pequeña ventanita que suele haber en los vehículos. Estamos con Yesenia y con Jorge, son uno de los afectados precisamente de este vehículo. Les mostraremos más ahora, pero yo les quería preguntar, esto fue, ¿te lo encontraste de una noche a la mañana? Sí, del día viernes para el día sábado me disponía para ir a trabajar, y cuando salgo me encuentro el vehículo así. Voy a mi puesto de trabajo, y cuando salgo por la tarde decido ir a hacer la denuncia a la Guardia Civil, y cuando voy llegando a la esquina aquí mismo me encuentro que otro BMW también estaba roto, en el cual bajo, le saco una foto, lo veo que estaba con sangre y me voy a la Guardia Civil. Cuando llego allí y después un rato que me atienden, digo calle Alonso Quesada, me dice eres el número 15. El número 15, como si fuera una carnicería. Sí, de 40 vehículos que iban por la denuncia número 40. Denuncia número 40, ¿les han robado algo? A nosotros no nos han robado, no, de momento no, pero sí tenemos conocimiento de que hay muchos vecinos por la zona. En el mismo día 6 coches pudimos apreciar de que le ha pasado lo mismo.
Hay un vecino que se acaba de marchar, que habló con nosotros. Si quieren nos podemos acercar a este vehículo porque se los quiero mostrar. Este vehículo que está justo delante también ha sufrido estos robos de la misma manera. De hecho van a ver que han puesto un apaño provisional de metraquilato. Pero lo más llamativo de este vehículo es que ya han sido 3 veces las que le han robado a este mismo señor, a este mismo coche y de la misma manera. 3 veces. Mira, otra vecina que acaba de llegar. También te robaron al tuyo. Pues nos acercamos también. Tremendo, ¿eh? También fue el mismo día y tengo el metraquilato puesto hasta que me llegue el cristal. Es decir, nos vamos encontrando vecinos por el camino y todos con la misma circunstancia. Este es el tuyo, ¿verdad? Efectivamente, tienes aquí la... Denuncia, el mío fue el mismo día. Un par de coches todos rotos. Y nada para robar porque el coche estaba prácticamente Pedro. Vacío por dentro. Vacío. No había nada. Cuéntame, Laura, porque la verdad es que yo tampoco salgo de mi asombro, que miren. Claro, es que estamos Esto es una asombrados realidad que se lo estamos mostrando. sobre todo porque se repite de la misma manera, siempre rompen el mismo cristal, que es el trasero. No entiendo yo si es porque a lo mejor dicen, bueno, dentro del daño, menos daño, que es el cristal más fácil de reponer, pero si hay algunos coches en los que ni siquiera han robado dentro. Sí, pregúntale. Porque el precio de este cristal, ¿cuánto es? 350 euros. 350 euros. Bueno, más barato. Es un dineral, la verdad. ¿El más barato? El problema es que no hay disponibilidad de hacer un vehículo nuevo. Entonces lo que tengo que hacer es lo mismo que acaba de hacer la señorita, poner un metraquilato para poder seguir circulando. Si no, el coche se queda y... ¿Y los seguros que les dicen? ¿A ti qué dijeron? Nada. No lo cubre. Que no lo cubre. ¿Y la Guardia Civil les ha dicho algo? La Guardia Civil me dijo que tienen una patrulla con 2 personas para todo vecindario. Que la culpa es de los recortes que no tienen personal. Me imagino... y que como no había nada en el vehículo... Exactamente. Claro. Bueno, aún así, es soberanamente llamativo lo que les está pasando. Había sangre, creo que habrán cogido muestras. Vamos a ver si dan con este ladrón, ladrones, ladrona, quien sea, de todos sus vehículos y empiezan a vivir tranquilos. Todos ustedes, porque es que el vecino que me encuentra, el vecino que me dice lo mismo, vamos. Esta es una zona tranquila, que es una zona en la que no transita demasiada gente, que no tiene ocio, es relativamente cerca. Miren tú qué desgracia para estos vecinos. Pues eso esperamos todos, que encuentren a la persona que está atentando contra vehículos. Sorprende mucho el por qué rompen esos cristales, por qué incluso no llegan a robar nada dentro. Y sobre todo, una de las cosas, Faina, que nos comentaba Pedro, es que había personas que arreglaban el cristal, se lo volvían a romper y así hasta 3 veces. Sí, por eso estaba comentando que bueno, que optan ya por colocar metacrilato, un trozo de plástico ahí, porque claro, hasta como que se le pase la fiebre al que quien quiera que esté haciendo esto, ¿no? O sea, imagínate el dineral que te puedes dejar en eso. Y luego, no sería, estaba yo pensando así como en soluciones así un poco caseras, pero colocar alguna cámara entre los vecinos, algún tipo de... O sea, porque es que si van a seguir de esta manera... Cámaras en la calle, es no una sé si Es que se le iba a preguntar a Natalia, ¿se puede poner cámaras hacia la calle? No se pueden colocar cámaras, siempre hay autorización judicial, siempre que vayan destinadas o se pueda visibilizar con esas cámaras un espacio público. Vale. Sí, evidentemente se solicita la autorización judicial, además que no es que ya lo tengan que colocar los vecinos, es que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, sabiendo que se están cometiendo estos hechos de manera reiterada y habitual, ya podían haber solicitado autorización judicial para que se colocaran dichas cámaras en el lugar. La respuesta y de se le va a dar, en este caso de las fuerzas de seguridad ha sido que no tienen suficientes medios suficientes ya. Para bueno, pues si no tienen medios suficientes, si una solución es colocar las cámaras. ¿Una camarita dentro del propio coche? Siempre que no enfoque al exterior o fuera del vehículo, sí, claro que la pueden colocar. Esa podría ser una alternativa. Si encima la Guardia Civil no multa a los propietarios de los vehículos por tener metacrilato en vez de... Que no es tampoco descabellado el que si la medida de colocación de la cámara es proporcionado a la prevención y a la seguridad, quiero decir, si lo que intentamos es evitar la comisión de un hecho delictivo, puede ser que también podamos colocar la cámara. Lo que pasa es que luego habrá que justificar la proporcionalidad. Absolutamente, claro. Lo que tiene que haber es mayor presencia policial, evidentemente, para que estos vecinos pues dejen de sufrir esos atentados, que no robos contra sus vehículos. Vamos a irnos con los servicios informativos de Televisión Canaria. Están trabajando ya en los contenidos del Telenoticias 2. Eva Trujillo, hoy contigo. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los temas en los que están trabajando? ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues como se podrán imaginar, los servicios informativos de Radio Televisión Canaria, al igual que el resto de redacciones de todo el país, estamos analizando ese informe que conocíamos hoy al mediodía de la UCO, que enviaba a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, en el que se vincula al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y actual ministro, con esa trama de mascarillas en conversaciones con Koldo García y también con José Luis Ábalos. Les podemos confirmar que es un informe extenso,
extenso de más de 350 páginas, pero en el día de hoy tan solo hemos tenido acceso a 85 de ellas por un error que ha habido en los envíos a todas las redacciones, pero en esas páginas ya hemos podido analizar cómo efectivamente hay mensajes en el que se vincula a Torres escribiéndose con Koldo y habiendo unas conversaciones pues pidiéndole pagos que actuara ante el Gobierno de Canarias para que se efectuaran esos pagos con la empresa de Víctor de Aldama. También una cita importante, el 15 de julio del 2020, cuando se cita Koldo entendemos que está Koldo en una reunión en Madrid, en una cena y también con el exministro de Transporte José Luis Ábalos, a la que acude el ministro Ángel Víctor Torres. Eso por un lado. Por otro lado, estamos muy pendientes, al igual que ustedes, con esa búsqueda que se está desarrollando en la isla de Lanzarote, en la playa de Famara, cuando en el día de ayer desaparecía un joven de 28 años que asistió a un cumpleaños con unos amigos y desgraciadamente uno de ellos en el día de ayer conocíamos su fallecimiento. Estamos pendientes de esa búsqueda. Y también estamos analizando el tiempo. Ya saben que un calor inusual va a llegar al archipiélago, pues en este mes de noviembre que ya comenzamos. Van a subir las temperaturas, pueden llegar a 35 grados y por ello el Gobierno de Canarias ha decidido activar la prealerta por riesgo de incendio forestal para la isla de Gran Canaria y para todas las islas occidentales. Eso ya lo notaremos con mayor intensidad en el día de mañana, incluso no se descarta a Calima, Laura. De momento esos son los temas más importantes en los que la redacción de los servicios informativos estamos trabajando en esta tarde intensa. Así es, intensamente informativa. Muchísimas gracias, Eva Trujillo, un abrazo. Y nosotros que vamos a contarles ahora los riesgos que tiene una moda que parece inocua, pero que no lo es. Ir a una playa o a un paraje natural y apilar las piedrecitas por motivos, pues a lo mejor de sacar una fotografía o de subirlo a las redes sociales. Pues estamos hablando de que esa moda de apilar piedras en la playa debilita la costa de Maspalomas ante posibles temporales. Ya les decimos que tiene unas consecuencias que son nefastas para el medio ambiente y nosotros en la costa de Maspalomas que estamos. Edu, buenas tardes. Sí, Laura, buenas tardes. Estamos en el Paseo de Meloneras y mira, justo al lado de una de estas torres de piedras apiladas que, como tú decías, están de moda en varios puntos aquí de Canarias. En esta he contado 14 pisos, pero es que si te fijas por aquí, mira el tamaño de estas piedras. Ya estos tienen un tamaño considerable. Estas no están sacadas de aquí, estas piedras están traídas más de la zona de donde está el mar. Fíjate, aquí también. Fíjate el tamaño de estas rocas y como decimos puede parecer divertido, atractivo, inofensivo, pero no es algo baladí, hacen daño y mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, al alterar esta zona rocosa, pues estamos debilitando la protección natural de la costa, pues frente al oleaje, frente a los temporales. En segundo lugar también, porque estas rocas hacen de hogar, es el hábitat de fauna como cangrejos, lagartos, insectos y pues que les estamos quitando su hogar, estamos impidiendo que puedan sobrevivir en este entorno. Y en tercer lugar por contaminación paisajística, porque no es el paisaje natural de esta zona y deberíamos de respetarlo. Nosotros, Laura, en el tiempo que hemos estado aquí hemos visto a un par de niños que estaban jugando con estas piedras y que han dejado su huella negativa en la zona, pues dejando una de estas torres. Y después hemos visto a una chica, estaban por ahí haciendo una actividad en el césped, estaban poniendo como unas mantas en el suelo y pues necesitarían peso y hemos visto a una chica bajar, ha caminado, además le ha costado lo suyo caminar por las rocas, ha cogido unas cuantas, las ha puesto encima del muro, ha usado las que necesitaba para sostener esas mantas en el suelo y el resto las ha dejado ahí. Y eso es lo que nos falta, Laura, responsabilidad, educación, concienciación, porque lo podemos decir más alto, pero no más claro, los entornos naturales no los debemos trastocar, porque se nos va el futuro en ello, por el bien de todos, por el bien de nuestras islas, por favor, respetemos nuestros entornos naturales. Muchísimas gracias, Edu. Ese mensaje tiene que quedar bastante claro, porque la pregunta es ¿por qué cada vez que tenemos que ir a un paraje natural tenemos que dejar huella? Vamos a dejar de hacer esto de una vez. Además, esto es algo que han advertido ya la comunidad científica desde hace muchos años. Matías Fontes, biólogo. El mover piedras en un espacio natural tiene consecuencias muy negativas para el medio. Lo primero que hay que pensar es que esas piedras están ahí por alguna razón. Y lo que están haciendo es manteniendo el sedimento y protegiendo a los seres vivos que están justo debajo de ellas.
Cambian las condiciones de humedad, cambian la configuración de la propia playa o la propia zona, en este caso estamos hablando de Maspalomas, y tiene consecuencias muy negativas. Y una vez más, las modas que están por las redes sociales vuelven a convertirnos a personas que no tenemos que alterar el medio ambiente, Adrián. Claro. Pasan Maspalomas ahora, pero lo hemos comentado también que ha pasado en Playa Jardín, en muchas playas de Los Abrigos, y al final todo esto tiene consecuencias. Pasa en muchos sitios y pasa que somos mucha gente, porque a mí me gustaría... Claro. Dice, no, es que solo uno, pero es que no solo uno. Claro, porque la gente igual está viéndonos en casa y dice, bueno, hombre, a ver si voy a alterar yo la erosión de la costa de Gran Canaria por amontonar 3 piedras. No, tú no pasa absolutamente nada, pero eres tú. Y es el siguiente, y es el siguiente, y somos 900.000, y los que nos visitan son varios millones, y entonces ya somos muchos amontonando piedras. Se ha explicado perfectamente. Por un lado, esas piedras reducen la erosión, claramente, son una barrera natural, hacen la misma función, para que ustedes lo entiendan, como los espigones en los puertos. En los espigones ponemos grandes bloques de hormigón que hace que no impacte directamente la ola contra el dique. Pues esto es exactamente lo mismo. La ola se va debilitando conforme va chocando con las piedras. Si desaparecen las piedras, la ola entra mucho más adentro y la ola se lleva mucha más arena. Ese es el mecanismo. E insisto, esto no pasa porque quitemos 3 piedras. Es como cuando decimos, no se lleven piedras del Timanfaya. Hombre, si se llevasen una, el Timanfaya iba a seguir. Pero ¿cuántos millones de personas visitan el Timanfaya? Es que es la conciencia que tenemos que tener. Y yo de verdad que he visto zonas que eran playas de Callao o zonas de Callao que se han convertido en arenales llenas de piquitos. Así que vamos a intentar tener un poquito de cabeza antes de hacer este tipo de cosas. Bueno, ahora también les vamos a hablar de una nueva preocupación, porque mucho cuidado con automedicarse, porque tiene riesgos individuales pero también globales. España es uno de los países europeos con mayor riesgo de resistencia a los antibióticos, y todo esto no es un mal menor, porque sin antibióticos, intervenciones tan importantes como los trasplantes o tratamientos contra el cáncer pueden no tener los resultados deseados. Vamos a hablar de todo esto con Margarita García, que es médica de familia. Margarita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y puede sonar exagerado, pero eso es así. La resistencia contra los antibióticos es muy grave. Claro, date cuenta que cuando se inventaron los antibióticos, cuando lo descubrieron, pues fue un gran avance, porque muchas personas se morían por infecciones bacterianas y consiguieron que esas personas pudieran sobrevivir pues a estas infecciones, a estas neumonías, a esta tuberculosis, en fin, a todas aquellas infecciones consecuencia de bacterias. Y fue un gran avance. ¿Qué es lo que pasa? Que si se utilizan los antibióticos para otros gérmenes, como pueden ser virus o como pueden ser hongos, pues realmente no se están acabando con los gérmenes, y si hay bacterias en la misma zona pueden hacerse resistentes. Claro, cuando hablamos de, pues no lo sé, a lo mejor algún tipo de infección que podamos haber sufrido y que el médico nos recete un determinado medicamento. Pasa el tiempo, a lo mejor volvemos a sufrir lo mismo y directamente antes de ir por el médico nos automedicamos. Este gesto que parece que a lo mejor que hacemos con bastante frecuencia tiene estos riesgos, ¿no? Siempre hay que ir al médico, sí, está claro. Claro, porque el médico es el que al final decide si la infección se sospecha que sea bacteriana. La mayoría de las infecciones tipo catarrales, vamos a decir así, el virus de la gripe es un virus, el COVID es un virus. Entonces, todas aquellas infecciones respiratorias de vías altas, incluso de bronquitis, muchas veces, la mayor parte de las veces son víricas y no llevan antibióticos, no necesitan antibióticos. Ya cuando pasan 10 días y sigue el cuadro pues con la fiebre o con la sensación de falta de aire, con la expectoración, entonces cuando hay que valorar si realmente se precisa o no el antibiótico. Las infecciones, por ejemplo, de faringitis en la garganta, cuando se comprueban que son por el estreptococo, pues entonces llevaría antibióticos, si no, no estaría indicado poner el antibiótico. Y Margarita, ¿por qué en la noticia se habla de riesgo de muertes? ¿En qué casos estamos hablando de que esta resistencia a los antibióticos puede causar muerte? Claro, porque en los casos en que el antibiótico no está indicado, a veces crean resistencias determinadas bacterias a esos antibióticos. Es decir, con el paso de los años se han ido descubriendo antibióticos para infecciones que antes eran mortales. ¿Qué pasa? Que si esos antibióticos se utilizan
fuera de su necesidad, vamos a decir así, de su indicación, lo que hacemos es crear resistencia de esas bacterias contra esos antibióticos y en un momento determinado que lo volvamos a necesitar ya no funciona. Claro. Y lo que hace es que esa bacteria pues acabaría produciendo shock séptico y infecciones graves que no pueden luego tratarse porque esa bacteria no existe un antibiótico que pueda acabar con ella. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con automedicarse. Margarita, muchísimas gracias como siempre. Sí. Bueno, hasta luego. Bueno, no sé si ustedes son de automedicarse, pero lo cierto es que todo esto tiene muchos riesgos. A ver, esto es de toda la vida, Laura. Claro, Pero es que es de toda la vida, es de toda la vida. O sea, está mal, evidentemente, desde aquí lanzamos el mensaje que no se puede hacer. De hecho, bueno, nos acaban de explicar perfectamente el porqué. Sobre todo es que es eso, no somos capaces de discernir entre lo que es un virus, una bacteria y si se trata con antibiótico o no. Pero es muy típico tener alguna cajita de antibiótico a medio terminar en casa y decir, ah, bueno, me encuentro un poquito mal, toma, pim, pam. Y es que te tomas lo que no es debido y encima la dosis tampoco es adecuada. Entonces, pues muchísimo cuidado con esto porque puede traer consecuencias terribles. Y decía yo que tiene problemas a nivel individual, pero también a nivel global, que es lo que explicaba esta médica de familia que siempre nos acompaña. Bueno, les hablamos ahora del drama de la vivienda, que sigue dejando cifras astronómicas y muy difíciles de pagar. En este caso hablamos de habitaciones, no pisos, habitaciones a 600 euros, Adrián, y además con normas de comportamiento muy estrictas. Normas estrictas, nos piden casi toda la vida laboral, nos piden un montón de ingresos, nos piden, por supuesto, no tener mascotas, a veces normas discriminatorias que tienen que ver con niños pequeños. En definitiva, madre mía, cómo se está poniendo el tema de las habitaciones en Canarias. Una habitación ahora mismo también vale un pastón. Yo les voy a poner dos precios de referencia. Lo que hace unos años podíamos considerar que era normal para una habitación, que podían ser, por ejemplo, 300 euros. Y lo que hace unos años podíamos considerar normal para una vivienda chiquitita, que eran 600 euros. Bueno, pues por ejemplo en la isla de Gran Canaria, hoy, esta búsqueda está hecha hoy, por menos de 300 euros encontramos tan solo 18 habitaciones en la isla de Gran Canaria por más de 600 euros, es decir, a precio de vivienda de no hace tanto tiempo, encontramos 36, es decir, hay el doble de habitaciones que cuestan más de 600 euros que cuestan menos de 300 y claro, la gente ya no puede más. Comparto habitación con mi pareja y aparte con el piso, pues con más personas. Que trabajo a modo de freelancer porque soy diseñadora, pero evidentemente así no llego tampoco. Compartimos piso, entre todos nos dividimos los gastos, lo mismo, un 25% del sueldo más o menos. La mitad o más. Eso en Gran Canaria, pero fíjense porque no es la isla que peor está. Vamos a ver los datos de Tenerife. Insistimos, misma búsqueda hecha hoy. ¿Cuántas habitaciones en toda la isla de Tenerife encontramos por menos de 300 euros? 10 habitaciones. ¿Cuántas habitaciones en toda la isla de Tenerife encontramos por más de 600 euros? 63 habitaciones, es decir, 6 veces más el número de habitaciones que valen más de 600 euros que las que valen menos de 300. Por cierto, la habitación más cara hoy en Tenerife cotiza a 1.200 euros. En las redes sociales también alumnos, estudiantes, jóvenes se han hecho eco de esta situación. No hay manera de encontrar piso en Tenerife. La laguna y el problema de vivienda para los estudiantes. El precio del alquiler ha subido muchísimo y no es raro ver habitaciones por 400 euros al mes o incluso más. Que he visto pisos que cuestan 700 euros sin una ventana. No me importa si eres de medicina, de filología, de derecho, de yoga, me da igual. Mientras pagas a tiempo y no te cocines pescado a las 7 de la mañana, me vale. Para un estudiante pagar eso cada mes es casi imposible, sobre todo si no tienes ayudas o tu familia no puede permitírselo. Esto en Tenerife, pero ya si nos vamos a islas no capitalinas, el drama es absolutamente definitivo. Fuerteventura y Lanzarote, las dos islas que seguramente tienen la mayor crisis habitacional de Canarias en estos momentos. ¿Cuántas habitaciones podemos encontrar por 300 euros o menos hoy en Fuerteventura o Lanzarote? Un total escandaloso de 0 habitaciones.
no existe esa opción. ¿Cuánto cuesta de media una habitación en Lanzarote? De media 450 euros. ¿Cuánto cuesta de media una habitación? Sí, están escuchando bien. Una habitación en Fuerteventura a día de hoy 620 euros. 620 euros en Fuerteventura, Laura, por una habitación y no por un piso completo. La verdad es que los datos ponen los pelos de punta y nos ponen en una realidad que yo creo que es muy difícil de abordar, y todo esto en el marco de una ley para el alquiler aprobada por el Gobierno en el año 2023 que venía a luchar contra este tipo de situaciones y sobre todo con el alza del precio del alquiler. Pero hay economistas que aseguran que esta ley no ha servido para nada. Hemos hablado con Daniel Lacalle. La ley de la vivienda ha sido un absoluto fracaso a la hora de mejorar el acceso a la vivienda. Se ha desplomado la oferta, más de un 17%, y además se han disparado los precios. Los precios suben mucho más rápido que subían en el periodo antes de que se implementase esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley que desprotege a los propietarios, incentiva la ocupación, destruye el acceso a la inversión y, por lo tanto, lo que hace es que se ahoga la oferta y se hace mucho más complicado el acceso a la vivienda. En vez de facilitar la inversión, en vez de mejorar la capacidad de la economía de atraer más capital que lleve a que se construya lo que se necesita para una población que solamente en el número de hogares crece en 240.000 al año. La ley de la vivienda se centra en el intervencionismo. Y pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que la ley de la vivienda ha servido para algo? Mándenos sus mensajes y hago también la misma pregunta aquí en mesa. ¿Qué creen? La ley de la vivienda se hizo, creo yo, con toda la mejor voluntad del mundo, pero es verdad que, en mi opinión, debería de endurecerse y debería de modificarse porque a todas luces pues no ha servido para gran cosa. Pero estoy totalmente a favor de que el gobierno intervenga, por supuestísimo que sí, pero que haga las cosas un poquito mejor, desde luego. Mejor, o que haga cosas que vayan en el sentido de facilitar el acceso a la vivienda, no solo para gente joven, sino para cualquier ciudadano. Para cualquiera, sí, que sí. Estamos hablando de, pues nos centramos mucho también en estudiantes, etcétera, que es un sector bastante importante, efectivamente, y es lógico, más en las islas capitalinas, donde están las dos universidades, pero es que ahora mismo el acceder a una vivienda es totalmente prohibitivo para cualquier familia, para cualquier persona. Por lo tanto, una ley que sea efectiva, y ya se han rectificado leyes, ya se han dado pasos atrás a la hora de intentar modificar leyes que no han sido efectivas, pues debería plantearse también por parte del Ejecutivo hacer algo en este sentido. Hablaba Faina de intervencionismo y les pregunto, ¿ustedes creen que el gobierno debería poner normas, intervenir quizás algo más, con más normas, o las medidas, las soluciones a este problema tienen que ir por otro lado? Es evidente que esta ley adolece de muchos vacíos legales y en cierta medida de dotación económica para hacerla o ponerla en marcha. Uno de los problemas principales de los que adolece esta ley, que no se ha valorado, es que la ley no prevé el alquiler de habitaciones, lo que prevé es el alquiler de viviendas habituales. Por lo tanto, aquí rige un vacío legal, claro, en cuanto a las habitaciones, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Qué pasa? Que eso no limita el contrato, o sea, no limita la cantidad de la renta. Yo puedo subarrendar por la cantidad que a mí me dé absolutamente la gana, porque la ley no está limitándola como lo hace en viviendas habituales y en lugares tensionados, ¿no? O altamente tensionados. Entonces, aquí hay un vacío legal. ¿Que se debe delimitar más? Estoy totalmente de acuerdo, que creo que se tiene que delimitar más y se debe de imponer, además, y se debe de adoptar medidas disciplinarias o económicas, incluso para el incumplimiento de dicha ley. Quiero decir, aquellos arrendadores que no cumplan con lo establecido en la misma y esos límites que se tienen que establecer en las rentas, no podemos ir en detrimento de la ciudadanía. Si seguimos permitiendo este tipo de alquileres y de rentas, no solo vamos en contra de los jóvenes, que les va a impedir su acceso a la formación, que me parece terrible, que no puedan acceder en igualdad de condiciones. Adrián decía, una habitación en Tenerife, 1.200 euros. Nos echábamos las manos a la cabeza. Pero planteémonos un estudiante sin beca que quiere formarse y no puede porque no va a pagar menos de 400 o 500 euros. ¿Que deben de restringirse más la ley y que se debe intervenir más? Por supuesto, debe de haber muchas más leyes. Por supuesto que el gobierno tiene que intervenir ante tal especulación escandalosa como está sucediendo. O también adoptar medidas. Es que estamos hablando, es que las medidas desde luego no han sido suficientes, pero es que además hay una especulación que es terrible. O sea, estamos hablando de personas particulares que ponen esos precios y hay que ponerles freno, hay que parar eso. O
sea, tú no puedes coger y decir, vaya, pues tengo una habitación, pues vaya, pues 600 euritos, vamos a subirle a 800, por otro lado, o sea, pero esto Faina, que, o sea, tienen que haber límites. El problema es que la carencia de vivienda hace que la gente alquile por eso, porque es que al final lo pones porque te lo alquila, porque no hay otra. Eso, también tengamos en cuenta una cosa, que no toda la obligatoriedad debe de basarse en el arrendador, también tenemos que pensar en la administración pública. La administración pública en muchas ocasiones también se tiene que hacer responsable de que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a la vivienda, porque así lo establece la Constitución. ¿Quién es el responsable de hacer real y efectiva la igualdad? La administración. ¿Tú crees que la administración pública tiene medios para estar auditando y vigilando cada una de las viviendas que se pongan? ¿Por qué no construimos viviendas públicas? ¿Por qué no fomentamos o por qué no dotamos a estos jóvenes de ayudas económicas para el acceso a una vivienda y que puedan estudiar en igualdad de condiciones? Eso es obligatoriedad de la administración. Que lo están haciendo, lo que tendría que ser prioritario es la construcción de vivienda pública. Eso, o sea, como base, pero también ir contra la especulación inmobiliaria. Sí, pero tampoco podemos hacer Faina responsable en su totalidad. Vamos a ver, yo como propietaria, yo puedo tener 2 pisos, yo no soy una gran tenedora, puedo tener 2 pisos, tú tampoco me vas a limitar a mí a mi futuro o mi jubilación, porque al final también me estás perjudicando. Sí, pero una cosa es tu jubilación y sacar rentas de tus 2 pisos y otra cosa es intentar hacerte rico con eso. Porque hay personas que teniendo, volvemos a lo mismo, una habitación, Natalia, a 600 euros, pero una habitación a 600 euros, a ver, quizás hay que poner un poco límite a eso. Me estoy refiriendo a grandes tenedores que sí que puedo comprar, que evidentemente pueden hacerse ricos de esta manera, pero una persona que tiene 2 pisitos y que lo alquile por 600 euros, no, nadie me lo tiene por 6 días. Es la libertad de propiedad o el derecho a la propiedad. Cada habitación 600 euros, eso es especulación. Oye, si hay alguien que lo pague, pero es lo que hay. Pero que yo no soy la obligada a facilitar la vivienda, es la administración. Vale, pero sin personalizar. Pero bueno, tú misma acabas de decir lo que está pasando, o sea, te acabas de expresar tal y como tenemos el problema. O sea, que hay mucha gente que dice, bueno, pues nada, tengo 3 habitaciones, 600 euritos cada habitación, oye, pues mira, pues los puedo poner porque me da la gana. No me he expresado de ese sentido. Me acaban de poner un ejemplo, yo pago por vivir en un garaje 350 euros en Tijoco, en Tenerife. Pero eso es mal vivir. Por un garaje. Bueno, eso es mal vivir, abusar. ¿Y cuánta gente? No, porque tú puedes tener... Para empezar, que esto me imagino que será ilegal. Porque me imagino que si dice que es un garaje, no es algo habitable, por lo tanto... Pero es que me están hablando casos, por ejemplo, Julia dice que a ella personalmente la ley de la vivienda le ha complicado muchísimo la vida porque para ella supone el 80% de su sueldo. Me ha subido el alquiler en los últimos 2 años casi 250 euros por año. Esto ya es insostenible. Y después, respecto a la rentabilidad, Natalia, me pone Andrés un ejemplo que me parece interesante. Dice, antes las familias alquilaban una habitación en una casa en la que incluso vivían ellos para redondear, complementar o mejorar un poquito el ingreso del hogar. Y eso estaba bien. Ahora lo que se pretende es vivir muy bien alquilando esas habitaciones. No es un sobresueldo, para mucha gente es incluso su principal sueldo y eso es lo que no puede ser. Muchísimo debate, muchísima indignación y bueno, por apuntar un par de cosas más, la ley de vivienda tiene fallos, pero sobre todo tiene un fallo fundamental, que es que todavía no tenemos las dichosas zonas tensionadas. Que esto es una cosa que no podemos esperar más, porque es una clave para que por lo menos pueda haber algún límite en esas zonas con tanta presión turística. Bueno, siempre que hablamos del problema de la vivienda, no zonas tensionadas, pero nosotros sí nos tensionamos aquí en la mesa y entendemos que todos ustedes también, porque la situación es de extrema gravedad, bajo mi punto de vista. Y hemos vuelto hasta Castillo de Romeral, hemos vuelto a hablar con los propietarios de los barcos que cada vez que intentan salir del muelle encallan por la baja que existe ahí. Les prometieron soluciones, pero son soluciones que todavía no llegan. Pues mira, otro día más que no podemos salir a trabajar. Mira tú eso. Aquí estamos encallados, ni para adelante ni para atrás. José David, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas. Pescador de aquí del Castillo del Romeral. ¿Qué problema están teniendo que dicen que se les caen los barcos al entrar y salir? El problema que tenemos nosotros aquí es que no nos hacen caso. Llevamos un montón de años arrastrando este problema y al final es promesas incumplidas. Lo que queremos es trabajar y parece que estamos pidiendo limosna y lo que nosotros ya estamos cansados de todo este problema y parece que estamos mendigando. Y lo que queremos es las familias que cada uno se lleve su sueldo a su casa, que tenemos niños chicos, gastos de seguros sociales y al final o uno vende el barco o se busca otro trabajo como yo.
Eso, te has tenido que buscar otro trabajo por el problema que tienen aquí, porque no puede salir todo lo que debería. Exactamente. Porque ¿cuánto tiempo llevan con este problema y cuántos son más o menos los pescadores afectados? Los pescadores afectados ahora mismo son más o menos 3 por barco. Y habíamos, cuando yo empecé hace 15 años aquí, habíamos 15 barcos. Ya te puedo decir que hay 4. Y hace 10 años que ya se está arrastrando con esto y ya no aguantamos más. O sea, es insostenible. Insostenible, total, total. Y no podemos más. O sea, ¿va a acabar la pesca aquí en esta zona? Se va a acabar. Y lo único que hay que hacer es drenar el suelo del muelle. Drenar y mejorar las instalaciones. Ya si vamos a quejarnos, nos podemos quejar por muchas cosas. Pero lo más importante es poder ir a trabajar, que es dregar el muelle. ¿Cuánto hace que no se drena? 20 años. 20 años. 20 años. Y después vinieron, cuando lo dragaron, sacaron la arena de aquí y la tiraron en la punta del muelle. Vino un tiempo del sur y empezó a meterla para adentro de nuevo. Y antes teníamos 3,5 metros a marea vacía y ahora estamos a nada. Y lo último que le dijeron es que iban a actuar en septiembre, estamos en noviembre y todavía estamos esperando. Nada. Edu, te dejo con mis compañeros, que yo tengo que ir al segundo trabajo que tengo. Venga, pues gracias, José David, que vaya bien, mucha suerte. Venga, chao. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya veo que son unos cuantos los que están teniendo este problema. Álvaro, ¿cuál está siendo el día a día por culpa de todo esto? Muy duro, muy duro. Implica que hay días que no podemos trabajar o semanas y eso hace que económicamente pues suframos una situación muy crítica. Al haber tan poco calado pues implica averías en los motores, ejes. Si no tenemos bastante con el calado, pues tenemos el problema del faro, que para nosotros que somos de aquí de toda la vida pues nos podemos guiar un poquito a la hora de entrar, pero cualquier persona que venga a refugiarse de noche es imposible. ¿Pero por qué no funciona el faro? Cero. Y es una pena, una cosa que no hemos nombrado, somos una de las cofradías más jóvenes de Canarias. La media es 30 años, yo creo que es una cosa que no se ve en la pesca, que se está perdiendo un montón. Y es una pena que en un puerto como nosotros, jóvenes que quieren salir adelante, sacar a su familia y prosperar en la pesca, pues no tengamos esta facilidad para poder hacerlo. Pues ese es el resumen, ¿no? Una cofradía joven, gente que quiere trabajar, pescadores que intentan realizar su actividad en el día a día y ya han visto que hay días en los que no pueden salir a faenar, días o incluso semanas, nos comentaban, es tremendo. Estamos hablando de que la profundidad media pasó de 3,5 metros a 50 centímetros en casos de marea vacía y que desde 2005 no se ha dragado esa zona del Castillo Romeral, que es una de las cofradías más activas de la isla de Gran Canaria y que no pueden faenar. faenar. Cada vez menos, porque encima se han quedado sin barcos, Claro, hay días que se despiertan y que no pueden salir a faenar. Fíjate tú, Laura, que se ha dado circunstancias de que han salido a faenar y a la hora de regresar no pueden entrar al muelle y tienen que hacer noche esperando a 3 horas a que vuelva a subir la marea para poder entrar con las lonjas ya cerradas sin poder descargar el pescado y tener que esperar al día siguiente. Es un agravio pues muy grande volvemos a hablar de lo mismo y nos suena de mucho a un sector primario bastante castigado ya de por sí, que encima se ve con este tipo de dificultades. Pues que reclamen por negligencia administrativa, o sea, quiero pero decir, ¿de qué si vale? evidentemente ¿De qué te ellos vale son los eso? competentes para... ¿De qué va? Pues por lo menos reclamar los daños y perjuicios ocasionados. Evidentemente la Administración tiene fondos para responder sobre ello, pero si la competencia es de la Administración porque tiene que drenar, pues que lo haga, y si no lo hace, pues yo le reclamo y le solicito los daños y perjuicios, claro. Es que hay que moverse. Sí. 20 años sin dragar la entrada. 20 años, Estamos hablando o sea, de muchos 20 años. años de daños y perjuicios en Lodo, muchas ocasiones. piedras, de Claro, todo. pero sí, ¿no? Pero es que dices, hay que moverse, sí, por supuesto, y si se pueden pedir consecuencias legales se piden, ¿no? Pero es que mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto no entra el dinero, no se pone comida sobre Hay la que buscar mesa, alternativas, aumenta el estrés, o sea, es evidentemente, un un sector segundo ya lo empleo. bastante difícil de Castigado. trabajar, exactamente castigadísimo como para que pasen este tipo de cosas. Es que no se cuida el sector primario, y es así. Bueno, pues ahora les tenemos que hablar de otra denuncia y esta nos llega desde el sur de Tenerife. Allí vecinos y colectivos de Arico han asegurado que los motoristas y los ciclistas pasan muy cerca de un yacimiento arqueológico, un yacimiento guanche. No es esto solo. Aseguran que el paso de estas motos y de estas bicicletas por el barranco destrozan elementos naturales únicos. Acabamos de llegar, Sisto, a uno de los puntos donde me comentan que se da ese recorrido de bicicletas y motos durante varios días de la semana. Y claro, estamos en una zona que, aunque no está catalogada, sí es un yacimiento guanche. Sí, exactamente. Nosotros hemos recibido del colectivo Imastane la alerta de los vecinos, donde nos informan de estas carreras ilegales de motos, de bicicletas, pero también sabemos que por aquí se han hecho diferentes también carreras de bicicletas
oficiales, entonces, claro, al lado de un yacimiento que ni siquiera está catalogado, que no está debidamente protegido, y estamos hablando de un bien de interés cultural. Se aprecia claramente las marcas de la rueda de la bicicleta, ¿no? o de las motos, de esas carreras que se dan continuamente. Quizás aquí hablamos de un desconocimiento por parte de la población, de no saber por dónde están pasando. Los ciudadanos pues totalmente desconocen que esto es un yacimiento arqueológico de un valor incalculable que debería ser protegido. Fíjate, Sisto, que aquí tenemos incluso una flecha que se ha puesto adrede, por supuesto, para indicar que hay un camino, entendemos, un circuito por aquí, por la zona. ¿Qué es lo que piden los vecinos de Arico, ¿no? Porque no creo que sea por estar en contra del deporte, ni mucho menos. Nosotros y los vecinos lo que están pidiendo es un poco de respeto en el uso de los horarios, de que no se salgan de las pistas y que estos valores patrimoniales que tenemos aquí pues sean debidamente protegidos y divulgados sanamente también, porque la gente disfrute también del legado indígena que nos han dejado, ¿no? Aquí lo que estamos viendo son esas cazoletas con esos canales que se han visto afectados también por el tránsito de las bicicletas por el lugar también. Tenemos que recordar que esto, cuando se haga debidamente valorado, catalogado, estudiado, debería ser protegido, pero que estamos hablando de un yacimiento que es un bien de interés cultural. Que esto sea debidamente balizado, señalizado con una cartelería, que es de muy fácil, no estamos pidiendo una mega estructura, sino algo muy sencillo, como se hacen en otras islas, para que la gente podamos divulgarlo. Sanamente se ha divulgado este sitio, pero con ese nivel de protección. Que fíjense qué fácil se solucionaría todo. Primero señalizando este sendero y segundo señalizando este yacimiento que, aunque todavía está en estudio, Natalia, obviamente no se puede destrozar de esta manera, ¿no? No, pero bueno, también es cierto que mientras no exista el catalogarlo, nada impide que... Pero no se podría balizar quizás para que no sigan pasando las bicicletas y las motos. No se puede balizar algo que no está catalogado, pero vamos a ver, si... Primero la catalogación, no me sale hoy. Catalogación. Gracias. Y segundo, después todas las medidas que se tienen que adoptar para señalizar y proteger el lugar. Pero no podemos poner antes, no podemos poner antes la señalización y después catalogarlo. Evidentemente, una persona que pasa por ahí con su bicicleta y con su moto no tiene por qué ser conocedor de que eso es un yacimiento y que debe de estar protegido. Sí, bueno, nada se le impide. Independientemente de la catalogación oficial de un yacimiento arqueológico, que estoy de acuerdo contigo, evidentemente es un problema de la administración, que es la que tiene que velar por la conservación. Vez, sí. También se podría señalizar, se podría poner un cartelito y decir, oye, yacimiento arqueológico en estudio, lo que tú quieras, para que la persona que pase por ahí pues tenga a bien no pisarlo y conservarlo. También se podría hacer. Pero, de Fran, forma no se puede provisional. señalizar algo que realmente tengamos que sepamos que realmente tiene que estar protegido. Primero tenemos que catalogarlo para saber si es necesario protegerla. Pero una cosa es protegerlo, otra cosa es asegura que es un bien de interés cultural, pero para eso hay que registro y hay que ir a los bienes de interés cultural, al patrimonio histórico en concreto, y contrastar si efectivamente es un bien de interés cultural. Una vez que sea un bien de interés cultural, solicitar la catalogarización. Pero puedes poner un cartelito y dice, zona en estudio, por favor no pasar. No estamos hablando de prohibir. Yo creo que, de verdad, yo entiendo todo el administrativo, o sea, todo ese circuito que acabas de mencionar, de ir al administrativo, todo lo que tú quieras, pero es que, jolines, que somos personas, que hay, no sé, hay una cosa de que se llama sentido común, respeto pero ¿por qué lo voy a saber, Faina? Porque tengo que saberlo. Pero bueno, pero es que estas personas... Si no está señalizado. Pero si las personas de la asociación están constantemente llamando la atención, diciendo que no se pase por ahí. O sea, no se puede, aunque sea informar a las personas. Conozco la zona y la zona yo puedo transitar perfectamente, no en mi caso con moto o con bicicleta, yo he transitado esa zona. Y es que me parece totalmente lícito. Yo no me acabo de enterar por el programa que es una zona que puede ser de interés cultural. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Porque hay un cartelito que me lo diga, hay algo que me lo impida. Y es realmente cierto. ¿Se está estudiando? Porque se está estudiando. Pues si se está estudiando, podemos poner un cartel, zona en estudio por necesitas calificaciones. No hablamos de que sea de plan general. Daño irreparable. Podemos poner un cartel de un mirador, no podemos poner un cartel de eso. Ya creado. ¿Dónde ven ustedes el daño general? Pero tú no has visto las cazoletas, acabamos de ver las cazoletas, o sea, eso lo hicieron manos de hace cientos y cientos de años. Un respeto, por favor. Bueno, estamos entrando en bucle con este tema, pero lo cierto, yo también diría que a lo mejor señalizarlo no sería ningún problema, pero es cierto que hay que pasar todos los trámites burocráticos. Bueno, yo me voy a levantar porque esto va a ser un trámite para encontrarme con mi querido doctor Prantas. Hoy lunes tenemos consulta, así que les vamos pidiendo a todos ustedes que vayan mandando sus preguntas que tengan con esas plantitas que a lo mejor están un poquito pachuchas. Fran Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Siempre.
Bueno, tenemos por aquí ya personas que traen unas plantas de aquella manera. Así que hoy vamos a pasar consulta contigo, con estas 3 personas que nos acompañan. Buenas tardes. Y con todos los que están en casa, pero va a ser a la vuelta. Vuelve el Doctor Plantas. Si tienes un helecho que se ha declarado en rebeldía o si tus petunias han perdido su esplendor, necesitas una solución. Necesitas al Doctor Plantas. Mándanos tu consulta al WhatsApp 699-092-165 para que nuestro Doctor Plantas evalúe tu caso. La consulta del Doctor Plantas, hoy en Hay que Verlo. Ya estamos de vuelta y abrimos consulta con nuestro querido Fran Cabrera, nuestro doctor Plantas. Bienvenido como siempre. Bien hallado. Tienes a tus pacientes esperando, así que vamos a ir ya a pasar consulta. Empezamos por Dori. Adelante. Bienvenida. ¿Qué nos traes por aquí, Dori? Pues te traigo un antulio. Sí. Señor doctor. Buenas tardes. Le traigo un antulio que hace ya por lo menos que lo tengo 1 año y medio, 2 años. Sí. Y tenía unas flores preciosas, unas flores marrones preciosas. Pero después lo trasplanté. ¿Sabes? Lo que tiene la maceta pequeñita que traía, lo trasplanté, pero no me pone flores ni mira las hojas. ¿Cómo cuánto tiempo hace que lo trasplantaste? Pues hace por lo menos 1 año y medio, casi. O sea, que casi lo trasplantaste desde que lo compraste. Sí. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el problema principal de los anturios es que, ya no solo de los anturios en sí, sino de cualquier planta, es que si tú lo trasplantas en la época de floración, pierde muchísima fuerza. La mejor opción es, una vez y no tiene floración, hacerle el trasplante, ¿vale? Luego veo que tiene cochinillas, y un hongo amarillas, y mira por aquí. Eso es hongo. Si te das cuenta, tiene aquí también. Hongo. Estos son hongos. Y estas heridas, entonces, todo lo que se rompió. Sí, eso es que se rompió. Entonces, la solución que yo les he dado muchas veces es un poquito de canela en polvo. ¿Vale? Que es astringente y mata el hongo. Y luego tiene pulgón, que no es el blanco, sino otro tipo de pulgón que tenemos aquí. ¿Ves todas las...? Ah, eso es pulgón. ¿Ves? Todo esto es pulgón. Entonces, pues me temo que yo tengo pulgón para en el casa pulgón también. tenemos... Yo le llamo a eso cochinilla. Nuestro jabón potásico que hace milagros, que lo vamos a pulverizar, ¿vale? Así ya te lo llevas ya tratado para casa. Mira, Fran, dijiste la canela en rama. Yo la canela la pongo cuando hago un corte, pero en este caso, ¿dónde se pondrían? ¿Las hojas? ¿En la tierra? En las hojas. ¿En las hojas también? Pero en canela en polvo. Exacto, tal cual. Sí, tal cual. Y yo lo pongo aquí, yo le pongo a las orquídeas, la pongo aquí. Eso viene bien cuando tienes hongos en la raíz, pero en este caso el hongo está en la planta, o sea, está en la hoja, con lo cual, para que sea más efectivo, un poquito de canela en polvo en las hojas. ¿Pero cada cuánto tiempo? Normalmente con que le pongas 1 o 2 veces tienes. Le pones le pones hoy y le pones dentro de una semana o así y suele funcionar bastante. ¿Y regarla cuánto? Normalmente regarla 1 vez en semana. Y los anturios, igual que las orquídeas, que son plantas tropicales, lo que requiere es tener una humedad entre el 60 y el 80%, con lo cual un buen riego 1 vez en semana y luego nuestro amigo pulverizador. Muy bien. Pero antes de pulverizarlo, asegúrate de que no tenga hongos la hoja. Pues Dori, gracias. Pues nada, muchísimas Esperemos gracias. que evolucione ese anturio. Seguimos pasando a consulta con Tomás. Madre mía, ¿cuánto hemos aprendido solo con una consulta? Tomás, ¿qué nos trae por aquí? Que tengo 2 o 3 orquídeas y las demás me echan un montón de flores, pero esta me echa poquitas flores. No sé si es que esta... Esto es una cambria, es una de las variedades, de las 350 variedades de orquídeas que se comercializan. Madre mía. Aquí al final llegan poquitas, ¿vale? Una de las principales problemas que tiene, probablemente la tengas en un sitio con bastante claridad y le dé incluso el sol directo, porque mira, ves cómo tiene las hojitas arrugadas. Requiere que tenga claridad, pero nunca sol directo, salvo que sean los primeros rayos de la mañana o en los últimos de la noche. ¿Vale? Normalmente florece entre octubre y febrero, marzo, ¿vale? Y lo mismo que le dije al anterior paciente, humedad. Pulverizarla e intentar mantenerle siempre esa humedad, ¿vale? A la planta, que no necesariamente en la raíz. Pero Ojo. mira, Fran, es verdad que la orquídea es muy delicada, porque es verdad que muchas personas que compran la orquídea enseguida se les muere. Se les muere o pierden la flor y piensan que está muerta, que esa es otra. Hay que tener, son muchos factores los que les afectan. El mantener la humedad es fundamental. Y no
necesariamente la humedad en la planta, que lo que hace es que se pudra la raíz y no tengamos solución, ¿vale? Las orquídeas son, en su mayoría, en el 90%, son plantas epífitas. Eso quiere decir que en su hábitat natural están sin tierra, con lo cual es importante que, aunque no nos lo creamos, recibe agua a través de la hoja. Qué bueno. Vale, entonces un buen riego una vez en semana y pulverizarla si hace demasiado Pues, calor Tomás, y retirarla del sol directo. Muchas gracias, Tomás. Buenos consejos también de nuestro doctor Planta. Seguimos Gracias. con María. María, tercera paciente. Ay, Dios mío, lo que trae por ahí. Esa planta está un poquito pocha, Yo no sé si traerla al médico o llamar a la funeraria. Yo no sé, me queda claro. Hombre, hay brotes verdes, míralo por ahí. Lo que es capaz. María, ¿qué pasa? Yo la he estado regando y eso, lo que ¿La has tenía regado un y pulgón, todo? Claro. como una... Un pulgón blanco. Sí, de esos blancos y se me estropeó todo, de una que tenía al lado de Mira, eso. esto hay dos opciones, ¿vale? La primera es que haya pasado una necesidad de sed y si encima ha tenido problemas de pulgón. Es que yo tenía puesto un vasija debajo con agua y eso y siempre estaba aquí remojando. Es lo que te iba a decir, mira, esto te voy a dar la solución más factible y es, quitamos todo. El problema principal de esta, ya ella nos los ha dicho sin ni siquiera preguntárselo. Hay dos opciones, o se te pudre por falta de agua o por exceso de agua, claro. que ha sido el caso. ¿Ves? Porque ves cómo está toda podrida. Eso ha sido por exceso de agua. Por exceso de agua. Entonces, lo que te recomiendo, si quieres intentar salvarla, es que los esquejitos estos verdes los pongas en agua, que la planta de la moneda es bastante buena a la hora de reproducirse a través de esquejes. ¿De esquejes, sí? Oh. Y intentar recuperar esos trocitos de esquejes. Porque ya esto no tiene solución porque la raíz ya la tiene muerta. No, eso ahí no hay. O sea, ya aquí, pero sin embargo, todos estos botoncitos, ¿vale? Por ahí tienes la posibilidad de que salga raíz. Eso lo tienes que poner en agua y esperar a ver si echa raíz. Exactamente. Pero agua solo, porque ahí dicen que le pones una gotita de agua oxigenada, nada de eso, ¿no? Agua solo, solamente agua. Las pones en agua porque esto ya no lo vas a recuperar. De hecho, realmente están verdes porque se ha ido secando de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque a la vez que no ha estado absorbiendo agua, la planta de la moneda es una planta muy acuosa y lo que hace es irse secando el tallo. Oye, pues María, mucho ánimo con esos esquejes. Yo tengo unos cuantos esquejes en casa, se me han dado bien, ¿eh? Y después salen las plantas preciosas. Gracias, María. Vamos a ir con Adrián porque nos están mandando ustedes consultas, fotos. Madre mía, Adrián, ¿qué tenemos por aquí para Fran? Pues tenemos varias preguntas, como siempre, que viene el doctor Plantas. Me pregunta, en primer lugar, que por cierto nos ha enviado una fotografía Luna Martín para el doctor Plantas y me comenta, a ver si podemos ver esa imagen, que tiene una palmera que se le están poniendo las puntas marrones, ahí lo están viendo, y luego también tiene una especie de esporas desde el tronco a las hojas y quiere saber qué remedio puede utilizar y qué le puede estar sucediendo. Ahí están viendo la foto, no sé qué le pasa a esta palmera. Así viéndola un poco de lejos, la posibilidad son dos. La primera, volvemos a lo que repetimos siempre, cuando compramos una planta en un vivero y no compramos plantas de exterior específicamente que están tratadas para que podamos plantarlas en el exterior, normalmente solemos ir, vamos a una floristería, vamos a cualquier tienda, vemos una plantita, nos gusta, nos la llevamos a casa y la plantamos en el jardín. Si nosotros estamos 2 años sin estar al sol, el día que nos ponen al sol nos quemamos, eso es lo primero. Claro. Con lo cual hay que irle haciendo un proceso de adaptación, aunque parezca mentira, pero las plantas también sienten. Y luego lo de las esporas puede ser pulgón, el jabón potásico. Funciona bastante bien y ya en caso de que con el jabón potásico no se le quitase, habría que ponerle un fungicida más potente, pero en principio con el jabón potásico va bastante bien. Adrián, ¿otra consulta rápida? Y después me preguntan también sobre las Pascuas, no sé si podemos ver el siguiente mensaje, ahí vamos. Esta rápidamente me dicen, tengo una planta de Navidad que se me está muriendo porque está llena de mosquitas blancas, ¿qué puedo hacer? Para las mosquitas blancas tienes dos opciones, si tienes animales en casa, yo te recomiendo utilizar, que ya lo hemos dicho aquí alguna vez, preparar agua y jabón y lavavajillas. ¿Para qué?
para matar ese bulgón y pulverizarla bastante bien, tanto por el derecho como el revés de la hoja. Y en caso de que eso no sea efectivo, entonces el jabón potásico también viene muy bien para eso. Oye, pues mira, que siempre aprendemos muchísimo contigo, Fran. Como siempre, gracias por las consultas. Encantado, para eso estamos. Y nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta.